Suscríbete a La Panterita, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Y Erropar, Move, viajando juntos. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Ponete la 10 y llévate uno de los 20.000 premios directos que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Apostala. Ganar lo cambia todo. El grupo británico es más. Tu salud en donde más te conviene. Paraner, cada vez más cerca. Nisei, especialistas en tecnología. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Buenos días, un saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Muy buen día para todos. Bien, bien. Hola Dani. Hola Ariel. ¿Qué tal Fabio Martín? ¿Cómo estás? Bien, buen día para todos. Tenemos la presentación de Carlos de los Santos Jara Zaguier, material producido por prensa, por marketing de Cerro Porteño, donde él ha pronunciado algunas palabras en la presentación ayer al plantel de jugadores. Siempre van a entrar a la cancha con mucha mentalidad ganadora. Siempre. No cualquiera juega acá, muchachos. Y el que juega acá no es cualquiera. Palabra de Carlos de los Santos Jara Zaguier. Juan José Zapay confirmó 2 años de contrato. O sea, 2 años me sorprendió a mí, ¿eh? Sorprendido. Yo cuando me daban la información, o sea, yo no había escuchado anoche y... Sorprendente, che, porque estábamos hasta el 30 de junio, ¿verdad? Sí. Ayer al mediodía. Pudo haber hecho 5 también, que... Yo creo No, ya sé, claro, sé que pero no vale, cierto. ¿verdad? Pero... No, En el sentido de que igual iba a quedar bien. No, igual el tema de los 9 partidos. Sí, o sea, sí, es verdad. Puede ser 10 años también, pero si no, los resultados no llegan, Pero, ya se sabe. Claro, porque si no va a quedar muy a lo que ayer estábamos discutiendo, debatiendo, ¿verdad? Pero yo ahí porque es más yo creo que hasta en la intro cuando ponen lo de Cecilio, muy criticado, es como si mira cómo cambió el ambiente. Claro, que es lo que se busca, ¿verdad? Y eso, y ¿Me permiten? Esas breves palabras también dan un mensaje así. Un segundito, puede llegar. porque está en línea con nosotros Raúl González, el presidente de Sudamérica. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Presidente, ¿presta su acuerdo Sudamérica para el partido, para que el partido Olimpia Sol se traslade a Encarnación por la fecha 15? Sí, no hay ningún problema. Ya hablé con el presidente de Olimpia yo. ¿Hasta altura se puede confirmar entonces? De parte del Sol, sí, no tiene problema. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la logística, los gastos, ¿tiene que pagar todo Olimpia? Y creo que eso está reglamentado. Luego, cuando un club va a llevarle a otro a jugar en el interior, tiene que abonar una cierta suma de dinero. Estamos hablando, presidente, del sábado 12 de octubre, a las 20 el partido siempre. Y yo creo que esto cambia el horario. Ok. No, o sea, no hubo ningún problema para resolver eso. Hay tiempo suficiente y... Es decir, ustedes dijeron sí, sin drama, ya está. Sí, a ver, Otto me escribió, si mal no recuerdo, el lunes. O el domingo, no recuerdo más ya. Y yo a ella le dije que me dé un tiempito, que iba a hablar con mi director técnico y que ya le respondía. Y yo calculo que a una hora por ahí ya le respondí yo. Presidente, buen día, Bruno Ponte saluda. Quiero consultarte, bien, presidente, un fuerte abrazo. Quería preguntarte sobre el tema del costo. Nos habían dicho 75 millones de guaraníes anoche, pero la pregunta es si los 75 millones es el traslado, lo que tiene que pagarle a Sudamérica, y si eso también ya incluye el alquiler del estadio o eso es aparte. Bueno, primero que Olimpia es local, no es solo. Sí, no, yo sé, pero le tiene que pagar el traslado a ustedes, pues. Sí, el traslado, sí, nos paga, creo que es 75 millones y nosotros con eso pagamos el bus, hotel y todas las cosas. Sí,
Pero el alquiler es aparte, eso nomás, por ahí si vos sabés, ¿verdad? Porque ustedes pues también a veces viajan. ¿Alquiler de qué? Del estadio, del Villa Alegre de Encarnación. No, eso aparte, ellos arreglan con la gente ahí de Encarnación. Ah, y por lo menos yo le calculo unos 20 millones otra vez ahí, ¿verdad? O sea que le va, evidentemente que Olimpia, porque ustedes están muy necesitados, pero Olimpia va por lo deportivo, ¿verdad? Sí, Olimpia va por, bueno, no sé, a mí me dijo el presidente de que querían llevar un estadio más grande porque mucha gente en el último partido parece que no le quedó chico el estadio el 12 de octubre, pero más no sé yo. No, fue horrible la organización del evento en sí, el tema del sistema operativo y de seguridad fue un desastre en Itagua. No sé. Y probablemente por eso. Sí. Pero entonces está confirmado el cambio, presidente. Y por parte de Sol no hay ningún problema. Ajá. Está confirmado entonces el cambio, pero eso se presenta una nota en la APF donde ustedes tienen que firmar también, o eso ya se hace vía chat, por WhatsApp nomás ya se hace. ¿Cómo se hace? No, ellos no preguntan, en realidad en la nota dice como un acuerdo con el Club Sol de América o con el club que le va a llevar, ¿verdad? Ellos presentan la nota, creo que ya habrán presentado, y la APF ya confirma nomás con nosotros y ya está, no hace falta que Sol envíe ninguna nota. Ah, perfecto. O sea, ya es una cuestión burocrática, como se suele decir. Así es. Perfecto. Presidente, ¿qué opinás sobre esta cuestión relacionada al sub-23? Porque ustedes están, lastimosamente hoy, si hablamos de lo de hoy, ¿verdad? Están en zona de descenso y les puede tocar esta ley. Conste que ayer Javier Díaz de Vivar habló con nosotros y nos dijo que prometió que se va a solucionar este problema a la vuelta del presidente Robert Harrison. Pero, ¿qué opinás de la ley sub-23? Y la verdad que no me puse a pensar todavía, Bruno, porque nosotros ni remotamente nuestra mente está a defender. Nosotros vamos a pelear, al final creemos que tenemos posibilidades y bueno, vamos en busca de eso. No, por lo que sí, pero sí escuché, leí que ya los jugadores se están pronunciando y bueno, hay que escucharle a todas las partes. Presidente, muchísimas gracias, muy amable, éxitos. Gracias, hasta luego. Adiós. El presidente González de Sol de América. Estamos con Miguel Sandes, el padre de Agustín Sandes. Don Miguel, ¿cómo está para ABC Cardinal, ABC TV? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Bruno. Acá escuchándote de buena manera. Qué bueno, qué suerte. Felicidades doblemente porque lo de ayer, el gol de Sandes, que fue un golazo realmente, la clavó como se suele decir, y esto que es su convocatoria a la selección paraguaya, don Miguel. Y bueno, la verdad que sí, lo de ayer fue genial, un partido que no era fácil contra los punteros del campeonato y bueno, lo supieron llevar de buena manera y él tuvo la alegría de poder convertir y bueno, ayudar al equipo. Y bueno, por otro lado nosotros muy contentos por el tema de la convocatoria, muy felices, muy orgullosos, así que con toda la felicidad. Don Miguel, fue mucho lo que pasó en la Argentina, usted viajó hace mucho tiempo, se dio esto porque nos contaba la otra vez su hijo que usted es de Caacupé, si nos dijo, si no mal no recuerdo, ¿verdad? De Caacupé. Exacto, sí. Sí, yo nací en Caacupé, bueno, mi mamá vivía con mi abuela ahí, creo que es a las afueras de Caacupé, un lugar llamado Costa Pucú. Ah, Costa Pucú. Muy cerquita. Sí. Claro, nosotros vivíamos ahí. Y bueno, sí, mi mamá nos trajo a los dos de muy chicos acá, yo tenía 7 años. Y bueno, la verdad que hicimos nuestra vida prácticamente acá. Mi mamá sí tenía contacto con familiares allá, yo tengo muchos tíos. No, la verdad que no los conozco a ninguno, pero bueno, sé que hay muchos parientes. Pero bueno, sí,
siempre manteniendo las raíces y el arraigo ese que no sé por qué motivo, pero siempre lo tenemos en la sangre. La sangre guaraní, como se suele decir. Y, a ver, entonces, la mamá de usted es paraguaya, y por esa, no sé si es una cuestión de la famosa migración económica, se dio su ida a la Argentina, don Miguel. Y sí, tal cual, tal cual. Mi mamá vino a la Argentina junto con mi hermana, que es mayor que yo, y buscando estar mejor en aquel momento, y bueno. Y ella se casó con un hombre argentino, que es el que nos dio el apellido, por eso tenemos distintos apellidos con el de nacimiento. Ahí había yo allá soy Vallejo. Yo tenía mi apellido materno, me anotaron con ese apellido. Y bueno, en la Argentina nos reconoció mi padrastro, mi padre, que bueno, nos dio el apellido y bueno, dio la verdad una vida acá en este país. Qué historia de vida, ¿verdad? Que es muy común, o sea, ustedes iban a tener otro apellido inclusive, ¿verdad? Porque la siguiente pregunta que le iba a hacer justamente, ¿por qué lo del apellido Sande, verdad? Porque entre Vallejo y Sande, Vallejo sí suena muy paraguayo, ¿verdad? Pero ahora usted lo está explicando claramente. Y ustedes los 7 años con la hermana, con la mamá, forman la vida ahí, y la pregunta es, ¿cómo es que Agustín comienza a jugar al fútbol ahí, en la Argentina? Y bueno, acá, como en Paraguay también es un país muy futbolero, y yo también, yo nunca jugué, pero bueno, siempre me gustó mucho el fútbol, y lo llevé por ese lado. Le hice que le guste el fútbol, y de muy chiquito jugó en canchas chicas, ¿no? Que acá se llama baby fútbol. Y después ya más adelante, a los 8 o 9 años, ya empezó también, lo llevé a Boca, y bueno, por suerte quedó y hizo todas las inferiores ahí, prácticamente hizo toda su vida futbolística ahí dentro del club de Boca Juniors. Claro, o sea, mamó Boca, entonces. Él debutó, de hecho, en la primera división en Boca, ¿en qué año, don Miguel? En el 21, en el año 21, en abril, en Copa Libertadores. Sí. Arrancó con Strongest en Bolivia, y después ya en pocas semanas le tocó jugar contra Santos 2 veces, Mineiro. O sea, arrancó bastante arriba con el tema de la exigencia. Sí, realmente. ¿De qué barrio de Buenos Aires son ustedes? ¿Dónde se instalaron ustedes y vivieron o se fueron cambiando? Y nosotros en Lanús, no, casi siempre vivimos en Lanús, más puntualmente en Villa Fiorito, lugar donde nació Maradona. Mira. Villa Fiorito. La zona sur de Buenos Aires, ¿verdad, don Miguel? Exactamente, sí. Pegadito a la capital, pero ahí, a las afueras de la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Si me permite, por favor, no quiero ser muy atrevido, pero contésteme lo que usted crea conveniente. ¿A qué se dedica usted, don Miguel? Y yo, la verdad, hice un poquito de todo en la vida. Siempre me la rebusqué. Tuve comercio, transporte, y bueno, con la pandemia un poquito tuve que dejar el tema del transporte, y bueno, nos fuimos rebuscando de distintas maneras, y bueno, por suerte, de que mi hijo también tuvo la posibilidad de llegar a primera, nos dio una mano grande, y bueno, nos vinimos acomodando. Claro. ¿Y por qué no siguió en Boca? Por las condiciones que él tiene, por la estatura, 1,84 m, versátil, joven. ¿Por qué no siguió en Boca él, don Miguel? Y bueno, no, la verdad que el fútbol es así, a veces es difícil mantenerse en un lugar. Boca es un club que tiene mucha exigencia, y bueno, con la salida de no recuerdo en este momento, con Ibarra, él jugó con Ibarra
hasta el final del campeonato, y después, bueno, estaba Fabra en el equipo, que es un jugador de una categoría muy grande también, y bueno, por ahí se le dio la salida, Central puso los ojos en él, y bueno, a él le gustó la idea, a Boca también le servía en ese momento, y bueno, le compró la mitad del pase. La verdad es que por suerte no le fue mal también, porque en el primer campeonato que jugó salieron campeones. Rosario le compró gran parte del pase ya de Sande, Rosario le compró a Boca. Exactamente, sí, le compró la mitad del pase. En este momento el pase le pertenece a Rosario. Ya. ¿Y él ya firmó contrato por un largo tiempo con Rosario? Sí, tiene hasta fines del 2026. ¿Y alguna vez, don Miguel, volvió usted a Paraguay, volvió con su madre, alguna vez volvió a pisar tierra paraguaya? La verdad, no, sí, fui de chico también. Creo que alrededor de los 10 años habré ido, y la verdad que después no fui nunca más. Mi mamá sí, mi mamá tenía mucho contacto hasta que falleció, ya no está con nosotros. Pero ella sí tenía mucho contacto. ¿La mamá hablaba guaraní? ¿Algo sabe usted de guaraní, don Miguel, o no? Sí. Mi mamá nunca dejó de hablar. Y yo lamentablemente lo fui perdiendo de a poco, y algo entiendo, pero me cuesta bastante. Vaya, zapato, por ejemplo, si te digo, vas a entenderme, todo bien me vas a decir, ¿verdad? O sea, alguna palabra. Perfecto. Sí. Vaya parecó, y bueno, un par de cosas más. Estaba muy arraigado con el tema de las comidas. Eso lo tenemos bastante presente. ¿Qué, por ejemplo, don Miguel? Y solemos hacer chipas, solemos hacer sopa paraguaya. El borí creo que se llama así también. Sí, al borí, eso no falla. No falla nunca. No falla, por favor. Y la otra vez su hijo nos dijo, escuchá un poquitito de todo, Miguel, a ver si te sale suerte será. También algo habla él, ¿eh? Sí, él estuvo mirando, estuvo practicando, porque bueno, la verdad que es muy profesional, y en todo sentido siempre trata de estar un paso adelante a todos. Don Miguel, ¿y no vas a aprovechar la oportunidad de venir a verle a tu hijo y a la selección el próximo 15 aquí en Asunción, y te vas acá a Cacupé a hacer un paseíto aprovechando la ocasión? Y sí, seguramente sí. Si se nos da la posibilidad de viajar, vamos a estar allá, y sí, seguro voy a aprovechar. Estuve hablándolo con mi hermana, y para acercarnos a esos lugares que nosotros supimos recorrer de niños. Claro. Le comento, don Miguel, que Agustín tiene grandes chances de jugar contra Ecuador por lo que estamos viendo, pero esto es opinión, nada más que opinión, no es información. ¿Verdad, Federico, Fabio, Dani, Ariel? Porque el otro lateral llamado es Arzamendia, ¿verdad? Pero es una característica diferente. Es diferente, ¿verdad? Saludale un poco, Federico. No, y la otra vez hablamos, como decía el señor Miguel, él recordó el partido con The Strongest, cuando le preguntamos por la altura. Cuando le pregunté por la altura. Sí, dijo que le fue bastante bien. Claro, porque el titular, y seguramente don Miguel sabrá, no está disponible, que es Junior Alonso. Alguien que también estuvo por Boca y el fútbol argentino. Claro, en la época que Agustín estaba cerca ya de la primera. Ahí estuvo Junior, porque Alfaro lo conoció cuando ya estaba por debutar en primera. O sea, conoce ya Alfaro quién es, por eso se da el llamado ahora. Yo le quería preguntar, ¿hace cuánto se convenció del tema de la selección paraguaya? Porque sabemos que en la época de Guillermo Barros Geroto había comenzado los trámites. Y bueno, pasó bastante tiempo de eso, don Miguel. Sí, fue en el 2020, en la pandemia. Sí. El primero que puso los ojos en él fue Berizzo, Eduardo Berizzo. Y
y bueno, después los papeles tardaron bastante, después él siguió en contacto con el tema de las juveniles, la sub-20 también, la sub-23 también, siempre le hablaron, pero siempre teníamos la traba esa de los papeles. Y bueno, se dio ahora con Alfaro, por suerte, y bueno, ahora tiene la oportunidad. Lo representa él ahora el grupo Vitar, que es un grupo paraguayo, Renato Vitar de la escuadra. No tengo bien claro, sé que hay una persona que es parte del grupo y que trabaja en Paraguay. La verdad que el nombre no lo tengo bien claro, pero sí, está en sociedad con otros representantes de acá de Argentina. Sí, sí. Fabio. Bueno, y todo lo que representó, ¿no, señor? Como decía don Miguel, el tema de tanta espera, ¿no? Se hizo esperar mucho tiempo. En algún momento a usted se le cruzó por la cabeza que de tanto prolongarse ya la espera no se iba a dar esto de Agustín. Y sí, fue larga. En un momento él hasta sufrió la desilusión, digo, no se va a dar por el tema de los papeles. Pero bueno, quizás la espera valió la pena porque ahora ya lo toma en un momento con más experiencia y en un mejor momento y quizás sea para mejor. El Coyote Rodríguez dice que le va enseñando cosas, pero el problema pues, es, don Miguel, que acá lo primero que le enseñamos a los muchachos son groserías, ¿verdad? Entonces yo le dije a Agustín, no vaya a repetir todo lo que te va diciendo Coyote, le dije. Sí, tal cual. Tal cual, eso pasa siempre, sí. Sí. Los muchachos te enseñan cada grosería. Anda a decirle a fulano tal cosa y es una enorme grosería la que te están diciendo. Bueno, qué historia de vida, ¿no? El tema del exilio económico que ha generado esta fuga de muchos jugadores, muchos talentos, pero se suele decir que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Porque tu hijo es muy joven, ¿él tiene cuánto? 23, 24 años tiene, ¿verdad? 23. Él 23 tiene 23 años. ahora y bueno. Sí, en el caso de él se dio al revés, que el fugado, el que salió en busca de algo fue mi mamá conmigo y él tiene la oportunidad de volver ahora. Perfecto. Don Miguel, muchísimo éxito, te esperamos acá cuando vengas para el partido contra Venezuela. Y bueno, te vas. Acá me dicen que queda, vos sabés que me escribieron ya, tenemos una audiencia muy grande, me cuentan que queda muy cerca, Costa Pucú está a media hora de Caacupé, me dice. Otra persona me escribió, Bruno, Caapucú queda muy cerca de Caacupé, me dice. Costa Pucú, queda muy cerca. Sí, tal cual, sí. ¿Y usted se acuerda? Yo tengo la memoria de que incluso en ese tiempo lo caminábamos. Claro. De Caacupé a Costa Pucú íbamos caminando, así que muy lejos no sería. No, eso le quería preguntar si tenía memoria algo, porque ahora cuando venga va a encontrar algo totalmente diferente. Sí. Ahora lo que son es más, ¿sabes qué me dice acá el oyente Federico? Me dice Costa Pucú está a media hora de Caacupé y Los Vallejos son todos jugadores y el club es el Juventud Cordillerana de Costa Pucú. O sea que es un apellido de futbolero, entonces, o sea, en la sangre lo de Vallejo se dio, don Miguel, para ir cerrando. Seguramente. Mucho éxito, don Miguel, gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno, y siempre a disposición. Ojalá que la selección paraguaya pueda tener muchas alegrías y ansiar la clasificación, ¿no? Que es lo que se busca. Y que gritemos un gol de su hijo, claro que sí. Gracias, don Miguel, muy amable. Buenas tardes. Gracias, adiós. Ahí está. Miguel, el padre de Sandes, sí. Agustín Sandes. Él es Miguel Sandes. Cuenta esta historia de vida, ¿no? Acá me dice otra persona, otro amigo, Costa Pucú está a minutos, es una compañía de Caacupé. Clara. Me extraña que está 30 minutos. Porque parece ya largo el periodo de viajar, ¿verdad? Otra localidad, ¿verdad? Otro me escribió 15 minutos. Eso puede ya no es de Caacupé, ya es una ciudad independiente.
Y Pero vamos, está dentro acá del enseguida KQP. nos van a clarificar los muchachos, enseguida nos van a decir, pero qué historia de vida, no por el apellido y todo, ¿verdad? Hay O sea, que- él era Vallejo, llevaba el apellido de la madre, de estas historias que tenemos en nuestro país, ¿verdad? ¿Y qué la hace? mamá que es la que le termina cuidando El a exilio los económico. hijos. Sí, el No, exilio primero económico. comienza con esto, Ariel, la mamá que le cuida al Claro. hijo, ¿verdad? Porque se da lo que llamamos la desaparición del padre, ¿verdad? Pues no, el padre no está en la casa, no se quedó, se fue, ¿verdad? Entonces lleva el apellido de la madre, pero cuando va allá forman una nueva familia y es ahí donde Sandes, que es el padrastro, le da el apellido inclusive y comienza otra historia totalmente, ¿verdad? Por eso él es Agustín Sandes. Es linda Pero historia de contar, ¿no? Porque si supongamos si la señora no se juntaba con esta persona, él iba a ser Agustín Vallejos. Sí, Eso nomás es simplemente para No, referenciar. cuando cuando con Dani, Claro. qué raro Sande en Cacupé, porque no conocíamos, ¿verdad? Y cuando cerramos Está- dijimos, sí. demasiado rápido ya lo van a identificar porque no es un apellido muy tradicional y bueno, acá el papá contó cómo vino la cosa. Y hace falta contar este tipo de historias, ¿sabes? Porque después la gente te dice, nacionalizado Yeuma, te dice, y estos no son nacionalizados, No. o sea, son paraguayos que tienen No, su caramba. historia de vida, de todas las dificultades No, económicas. Faltó y- nomás, yo no le quise decir No, claro. que escriba, ¿verdad? Pero pasó muchas cosas, señor, inclusive durante la pandemia estaba contando, ¿verdad? O sea, hizo de todo. Porque el Y hijo- cuando te dice, el ya hijo hice de todo, comienza- es porque perdón, Federico, carpintero, albañil, Comercio, compañía, comercio, transporte, imagínate vos, y se va con la mamá y la hermana, y él era muy niño todavía. Tenía 7 años cuando él se fue. Pues él nació acá paraguayo, su paraguayo, mamá claro. tenía contacto con sus familiares de acá, o sea, es el exilio económico que se va y se va a seguir dando, porque como estamos así, ayer yo casi me caí de espalda, hermano, me fui a hacer una comprita y, no sé, 500.000 me con la persona, le dije, ¿por qué? Le dije yo. Y por esto no. No, y le dije, ¿por qué? Le dije yo, en un conocido local del comercio de 24 horas, Sí. Federico, casi me desmayé. No, deja nomás esto, le dije, te agradezco mucho, muy amable, le dije. Me miró bien la cajera y dije, pero hermano, 500.000 guaraníes en una comprita de, no sé, 6 cosas. Está carísimo el país. Después te Está- salen con esto de macroeconomía. Que No, pero eso esto, para que la estadística de afuera. Para sí. Cacupé está situada a 6 kilómetros al suroeste de Compañía Costa Pocú, gracias a Cristian Rivarola, que de la zona. 6 kilómetros. Y lo que quería decir que... Queda 3-4 minutos del centro de Cacupé, Sí, sí, me por está eso. diciendo Sí, alguien sí, acá. sí. Lo que quería decir de Sanders es que comenzó a estabilizar el tema, seguro con el 50% de Central, ¿verdad? Que Central está muy bien manejado, tiene plata, vendió muy bien. Y Belloso está manejando muy bien. Y ahí habrá estabilizado un poco, porque si él, que tampoco le quería decir, ¿verdad? Pero si ellos llegaran a Villa Fiorito y seguían ahí, Villa Fiorito es una zona muy carenciada, no es como otra que vos decís, por ejemplo, ponerle Loma de Zamora, Florencio Varela, tiene su centro, su zona también de... En comparación a pero esas localidades. Fiorito es una parte de Lanús muy carenciada, o sea, no tiene su zona especial. Y lo que uno ve, la importancia de la figura de alguien que estuvo por acá también, técnico de Cerro, Miguel Ángel Russo, porque veo que Russo es quien lo hace debutar en esa noche en La Paz. Y Russo, el técnico de Central, es quien seguramente dice, cómprenlo, Tráiganlo acá. yo a este lo voy a tener, como también lo había llevado a Coyote, cuando lo tuvo acá. Entonces yo creo que también la Lo figura hizo de debutar Miguel Ángel arriba. Russo. ¿Qué historia tiene Russo con los laterales laterales izquierdos? ¿Y te acordás Le dan de el clavo. aquella que no, el titular es Arzamendia? Todo bien con este chico que ustedes están diciendo que juega bien, pero el titular es Arzamendia. Sí. Muchas cosas dejó Russo, aquella de Josué Colmán y Sergio Díaz, pero veo que en la carrera de Sandes también fue importante, porque es el que le hace debutar en la primera de Boca, y tuvo seguramente mucho que ver para que ya Central lo compre. Y hoy como jugador de Rosario Central, y me acordé porque ayer cuando Fabio informaba lo de los partidos a nivel internacional, dijimos, bueno, ahora un partido Rosario Central, vamos a ver qué onda con Sandes. Y ayer con el salto y el cabezazo uno dice, bueno, este es el lateral izquierdo. Y demostró ataque cuando en el tercer gol. Es que él comienza a limpiar el camino sobre Él la hace izquierda. la preasistencia. Sí. Él es el lateral que no se queda, es decir, famoso el lateral tiene que darse para los corners, la pelota parada se va a la media cancha para defender, digo, ¿verdad? Pero en este caso va a ser muy útil para el juego aéreo, de los laterales que se pueden ir al ataque, ¿verdad?
por la estatura que tiene. Qué interesante las notas, ¿verdad? Porque son de esas notas de color de vida, de la historia nuestra, de lo que es nuestro país mismo, ¿verdad? Porque ¿cuántos millones de paraguayos hay en Argentina? Alguna vez yo leí más de 2 millones de paraguayos en nuestras narices están. O sea, porque vos cruzás el charco, como dicen habitualmente los rioplatenses, vos cruzás acá y vos te vas a Formosa, Clorinda, no sé, díganme otro lugar, y la cantidad de paraguayos que encontrás, ¿verdad? Y según, yo no sé si en el censo figura esto, pues yo alguna vez escuché de una autoridad que más de 2 millones de paraguayos. Seguramente en el Gran Buenos Aires hay una cantidad, porque los que están acá enfrente van y vienen. Fíjate, el señor nunca más vino. No, él ya no. Qué raro, ¿verdad? Porque el paraguayo generalmente, pero él no tiene pues relación, dijo, pues si fue a los 7. Sí. Pero el paraguayo... Vino una vez cuando tenía 10 años con la hermana. Pero porque queda cerca a Buenos Aires, el pasaje, o sea, no es como cuando te vas a España, ¿verdad? Pero tiene que ver, Federico, sí, mucho a qué edad te fuiste. O sea, no, por eso digo, no dejó un arraigo acá. Claro, por eso él decía, yo sé que hay muchos tíos, y inmediatamente dice, no le conozco a nadie. Tiene mucho que, o sea, cuando te vas como el señor a los 7, es un mundo totalmente diferente en relación a uno que se da a los 12. No, ninguna duda. Te estoy hablando de... Porque pasa con los paraguayos en los Estados Unidos, por ejemplo, también, ¿verdad? Pasa con todos los inmigrantes. Si se va muy niño, él ya es totalmente americano, ¿verdad? Pero si él, por ejemplo, se va, yo puedo hablar con absoluta certeza. Mis padres ya se fueron allá por la década del 70, 80, principio de 80, fueron los primeros paraguayos en irse. Se fueron con 30 años y algo, y por supuesto la nostalgia, no veían la hora, o sea, iban y venían, ¿verdad? Pero hoy por ejemplo, vos le enviás a un chico allá, no sé, niño, y es americano, ya le cuesta mucho, viene acá de vacaciones para saludar a la tía con suerte. Yo le entiendo al señor, por eso te decía, voy a poner un ejemplo muy propio. Yo vine a los 4 y mi señor vino a los 10. Y mi señor todavía sí tiene algunos recuerdos y conexiones. No estoy hablando de alguien, de un niño y un adulto. Te estoy hablando solamente de la edad nomás. ¿Por qué? Porque vos tipo a los 10, 11, ahí es donde empezás a tener conciencia y a hacer conexiones sociales. Para entender un poco lo que significa lo del señor. Y vos sabés que hasta esto nos ha cambiado lo del buen combo de la vez pasada. ¿Qué hicimos en este combo? Hablamos con el papá de Cuba, ahora estamos hablando con el papá de Sandes. No, hablamos con el propio Sandes. No, claro, él dijo, de la época de Berizzo me cuentan. Y era cada debate, no, pero Gastón Jiménez, el propio Cuba, cantan el himno. Aparecía en Boca, ¿verdad? En la época de Berizzo. Claro, por eso dijo el señor, en la época de Berizzo era más conocido, ya en la época de los mellizos. Y como dice el señor 21, yo lo que quería decir es que hay zonas ya como Loma de Zamora, Lanús, Florencio Varela, La Plata, que hay una cantidad de paraguayos, pero impresionante, y hay paraguayos de diferentes generaciones. La otra me contó, esa persona que estuvo en el Quincho, me contó que la APF está pagando no sé hace cuánto una oficina de scouting. Pero scouting profesionales. El señor principal tiene un apellido... Son argentinos. A la APF. En Buenos Aires tienen la oficina de scouting y manejan la documentación de hasta los jugadores de la sub-15. Entonces, por eso estamos teniendo tanto, por ejemplo, en la sub-15, sub-16, no, y se trae jugadores independientes de Argentinos Juniors, ¿se acuerdan que hace Racing, poco, de Gimnasia? Hasta nosotros nos preguntamos, espera, acá hubo una confusión en la lista, porque justamente ese departamento mencionó, no estoy recordando la cantidad, pero dijeron... Hay X cantidad de jugadores paraguayos en las inferiores de Racing. De Racing, claro, sí. Y nosotros dijimos, espera, esa cantidad ha de ser de todo el fútbol argentino. No, de Racing nomás. Y por eso, para conectar, fíjate que a Sandes le contactan durante la pandemia en el 20, cuando él todavía no había debutado en la primera de Boca. Y el señor nos dijo, le habían llamado para la sub-20 y para la sub-23. Hay un trabajo porque esto que estamos... Los Andes ya quedan otra vez viejos. Y vos sabés que yo sigo a los clubes más grandes de allá, ¿verdad? Y cada que juega Paraguay en un amistoso sub-15, sub-16 ponen... Nuestros jugadores estuvieron representando a Paraguay en tal amistoso y es real y está muy bien. Yo le contaba a la persona que
lo primero que hizo eso fue Venezuela. Venezuela comenzó, ahí llegó a Morevieta, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que era, hasta lo anotaron a Quitahuaki aquí. Eso me contó la gente de Tacuarí. Lo habían anotado porque él es de mamá venezolana, aquel lateral. O sea, hicieron un trabajo de scouting por todo el mundo. Venezuela, un país también de Perú, mucho. Perú le tiene al escandinavo, Chile ahora le tuvo vino a Everton. y antes, pero en Argentina es más por el tema de seguir en el potrero, porque al ser una verdad, al ser clase media o clase media baja, el potrero siempre está. Y de ahí te lleva baby fútbol, que es el paso más interesante para después ir a los clubes, porque el torneo de baby fútbol allá es una competitividad pero increíble. Los chicos aprenden rápido los conceptos, se juega con una pelota que no es ni futsal FIFA ni fútbol salón, es una bien especial, y ahí están los famosos ojeadores de los clubes que terminan llevando a los chicos baby fútbol. A nivel selección y más para los países que... Fíjate que en este ejemplo, Paraguay es el que exporta, por lo que ustedes ya marcaban de esa expulsión económica, y Argentina es el país que importa. Claro que también tiene otros matices comerciales, pero una de las ideas para que la AFA tenga una especie de PC en Miami es buscando eso, con la gran cantidad de argentinos que en los 90 fueron en el 1-1 y cuando no había visa. Y bueno, ahí tenés al jugador, el compañero de Messi, de Diego Gómez. Juega en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, que tiene Estados Unidos. Entonces ellos también dijeron, acá hay muchos argentinos. Argentina tiene esto con España. No solo por Messi, está Garnacho, o sea, hay una cantidad hay otros jugadores también. La migración argentina grande también se dio a España. Y allá un país futbolero. Acá en el preolímpico se había ido Juan José Cardoso, por ejemplo, y él es jugador de Argentinos Juniors, dentro de lo que hizo la APF para rescatar jugadores. El caso del chico que podía optar por la selección paraguaya, y hace poco, en la Argentina a mí vamos a tener muchos casos, y el fútbol de selección cada vez va a ser más menos. allá y más allá de la a Paredes situación. no se lo buscó, ¿no? A Leandro Paredes, pero él ya de chico hizo militancia en la selección, pero podía jugar bien porque su mamá es paraguaya. O sea, no es que es descendiente. ¿Por qué estamos insistiendo tanto con esto, verdad? Lo de Sandes, que charlamos con el papá, la otra vez hablamos con él, porque estamos hablando y conectábamos, recuerdan ustedes, en cancha de Guaraní, cuando se fue al Faro, le decíamos a Johnny, preguntarle por Almirón y después por Sandes. Y cuando le preguntó por Sandes, ya le confirmó directamente, no, él ya está con los documentos y es elegible y lo voy a convocar. Y después lo de Miguel Almirón eso fue un domingo. Sí. Y el martes Sandes vino, que yo tuve identificaciones, el martes vino Sandes a buscar su ¿Y cuándo fue que lo agarramos en el aeropuerto? El miércoles. El miércoles. El día después de que estén en identificaciones. Hace 8 días. Hace 8 días, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué la importancia? Porque Agustín Sandes está, muchacho, para ser titular en la selección paraguaya de fútbol. O sea, él está para ser el lateral izquierdo contra la selección ecuatoriana de fútbol. Ponerlo Agustín Sandes, porque charlamos con él una charla realmente muy amena. Agustín Sandes al aire, por favor, Verita. Contanos, Agustín, por favor. Alfaro la otra vez nos confirmó que ya sos elegible. ¿Terminaste los papeleos, las documentaciones, Agustín? Sí, hoy vine a terminar lo que era la documentación y bueno, ahora estoy a disposición, pero eso no quiere decir que voy a estar. Por el momento yo sigo entrenando con el club, y bueno, si llega a estar la citación sería un orgullo muy grande para mí. Pero bueno, la idea es estar a disposición y después obviamente que es decisión del técnico. Claro. Agustín, te conocemos muy bien porque seguimos fútbol argentino, sos actualmente jugador de Rosario, titular, está Coyote y nuestro compatriota, estuviste en Boca, pero contanos un poco tu historia de vida. ¿Vos, tu papá es paraguayo o es tu mamá es la paraguaya? Mi papá nació en Cacupé, Costa Pucú, y bueno, tengo raíces y familia acá, así que es un orgullo para toda la familia. Ah, perfecto. ¿Ningún integrante del cuerpo técnico Alfaro te llamó o el propio Alfaro, no habló alguien contigo? Por el momento no, pero como te digo, yo estoy tranquilo, la idea era estar a disposición, tenía mucha ganas de estar con la ciudadanía terminada, ahora se dio y bueno, ahora
tranquilidad y a esperar. Por el momento solamente pienso en el club y obviamente con la ilusión muy grande de estar, pero bueno, con mucha tranquilidad por el momento. Agustín, ¿tu sueño es jugar por la selección paraguaya? Totalmente, es algo que estoy esperando hace mucho tiempo, es una decisión que tomé también hace unos años y sería un orgullo y un sueño, así que espero que se pueda, pero bueno, por el momento con tranquilidad y a esperar, hay que seguir. ¿Y por qué tardó mucho el papeleo? Porque entiendo que hace 3 años más o menos ya estaba esta chance, Agustín. La verdad no sé muy bien, desconozco todo lo que era el tema de trámites. Yo me mantenían al tanto mi representante, pero no, la verdad que tardó, la verdad no sé por qué, eran temas de trámites, de papeles que faltaban, pero bueno, al fin ahora se pudo dar y bueno, a esperar. Agustín, desde los rasgos, ¿sos un lateral que se siente más cómodo a la hora de atacar o a la hora de marcar? La verdad que me gusta pasar al ataque, pero obviamente un lateral lo primero que tiene que hacer es defender, así que me gusta pasar, pero obviamente lo primordial es defender y cuando el equipo tiene que atacar me gusta acoplarme y hacer mi trabajo también en ataque. En Central no te dijeron nada si llegó al club la lista de reservados con el nombre tuyo. No me dijeron nada, pero nada, como te digo, espero que se pueda dar y espero con mucha tranquilidad, y si no es en esta oportunidad será en otra. Uno siempre trabaja para estar, así que espero que en algún momento se pueda dar. ¿Te tocó Boca en la época de Alfaro, Agustín? Sí, yo en ese momento estaba recién arrancando y estaba en reserva y me conoce también de ahí, de que eran mis comienzos. No estuve mucho tiempo, pero sí los conozco de mis primeros pasos. De pura curiosidad nomás, Agustín, ¿hablas algo de guaraní? ¿Entendés guaraní? Sí, en mi casa, bueno, algunas palabras, algunas cosas sé, obviamente que lo tengo que perfeccionar porque, sí. Bueno, en Argentina no se habla mucho, pero bueno, estoy en eso, conozco también a algunos de los chicos y sé que nada, que voy a ir aprendiendo en el día a día. O sea que, por ejemplo, tu papá te habla a veces en guaraní a vos. Sí, conozco palabras, y bueno, son costumbres también que uno hereda, así que... Y con Coyote, por ejemplo, a veces habla algunas cositas en guaraní, ¿verdad? Estuve con Coyote, con Gio Bogado también en su momento. Giovanni Bogado, sí. Sí. Pero a veces pues el problema es que te enseñan grosería a los muchachos, ¿verdad, Agustín? Eso no lo diga al aire, no lo diga, Agustín, ¿y con quiénes hablas de la selección? Lo primero que te enseñan, que uno va aprendiendo, pero tranquilo, es que con el día a día uno agarra las costumbres rápido. Agustín, dijiste que hablabas con algunos jugadores de la selección. ¿Con quiénes solés conversar? Yo lo conozco a Juan José Cáceres, que bueno, compartí un momento inferior en Boca y nada, tengo relación con él. Saber que Cáceres, lo que hizo con Vinicius, la marca que le hizo, fue noticia internacional incluso, ¿no? Sí. El partido que hizo, la verdad, lo anuló completamente, estaba ahí atento, estaba pendiente a lo que iba a pasar. Se hizo un gran partido, estoy muy contento por él. ¿Y Cuba cuando estaba en Boca, él es de categoría más alta que vos, Agustín? Sí, Andrés, categoría más grande, no, obviamente lo conozco, pero no he compartido nada en Boca. Agustín, ¿es correcto que vos tenés 1,84 m de estatura tenés? Sí, es correcto. Pero entonces... 1,84 m. ¿Pero sos lateral izquierdo o también jugaste en algún momento de central? Sí, por momento los técnicos, algunos de los profes me han utilizado de central y
obviamente que si el equipo lo necesita no tengo ningún problema. ¿Tenés algún historial, alguna experiencia en las alturas? En altura he jugado en La Paz contra Stronge, que fue un partido de Copa Libertadores, que es lo que recuerdo. Después no sé si tuve alguno más. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Sos de los que sienten mucho la altura o sos de los que dicen no repercute tanto? La verdad ese día no lo noté tanto, pero también te puede pasar que, como a cualquier jugador, que te pese un poco lo que es la altura, pero bueno, con tranquilidad. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo el tiempo. Ya te vas entonces con tus papeles naturalizados, podés jugar por la selección paraguaya. Lo que nos decía es tu sueño, que querés jugar por la selección paraguaya. Y enhorabuena, hermano querido, porque necesitamos ir al Mundial y necesitamos jugadores que nos den una mano. Así que no sé si querés agregar algo más a esta nota, y te repito, muchas gracias por la deferencia de atendernos en exclusiva en estos momentos para hablar de esto que acaba de producirse, que veníamos contándole a la audiencia de que vos ibas a ser naturalizado, que estaba con los documentos. Más ayer Federico, nuestro compañero, estuvo por identificaciones y te vio, y enseguida lo lanzamos en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, hay mucha expectativa en torno a vos, Agustín. Sí, bueno, la verdad que tenía muchas ganas de que se termine el trámite, de ya tener la naturalización, y bueno, ahora estoy muy feliz por eso. Es un primer paso que me pone muy contento. Y Dios quiera pueda cumplir mi sueño de estar acá. La verdad que sería un orgullo muy grande, tanto para mí como para mi familia. Volver a las raíces es algo muy lindo, así que, como te digo, también lo importante es que siento que estoy a disposición, y después obviamente con tranquilidad, que el momento que me toque, que lo decía el cuerpo técnico, voy a estar listo. Así que gracias a ustedes y un abrazo a todos. Bueno, Agustín, a ver si te sale suerte será. Suerte será. Chao, Agustín, un abrazo. Chao. Para el rebote Jonathan Gómez, va Malcorra, vino el centro para Sandes. Central, Agustín Sandes, 30 minutos del segundo tiempo. Se festejaba como un gol ese tiro de esquina. Malcorra en la pegada, Sandes de cabeza, imposible para Marchiori. El líder en Rosario. Central 2, lo hizo Sandes. Vélez Arfield 0. Lo de ayer fue genial, un partido que no era fácil contra los punteros del campeonato, y bueno, lo supieron llevar de buena manera, y él tuvo la alegría de poder compartir y bueno, ayudar al equipo. Y bueno, por otro lado, nosotros muy contentos por el tema de la convocatoria, muy felices, muy orgullosos, así que con toda la felicidad. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, así redondeábamos la historia de Sandes. Hablábamos con el papá, con el propio Sandes. Está como para ser titular. Marcó ayer en Rosario Central, que le ganó a Vélez por 2-0. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. La Ford Ranger, la pickup más equipada del mercado, ya está disponible en Tapelu Villa desde solo $33,900 y con una garantía de 5 años. Raza fuerte para todo terreno y cualquier desafío. No te quedes atrás, vení a Tapelu Villa y llévate tu Ford Ranger hoy mismo. Los miércoles de Farmacias Catedral, descuentos reales. Aprovecha hasta
hasta 50% de descuento en todos los canales de venta y con cualquier forma de pago. Llámanos al 627-7000, envía un WhatsApp al 0982-927-610 o visita farmaciacatedral.com.py. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, botifarras, hasta bien y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, importante esto. Hubo una reunión en Olimpia. Ramiro Zubizarreta va a continuar como protesorero y Federico Sichi como tesorero. No hay cambio. Sichi finalmente no viajó y su solicitud de permiso quedó sin efecto. Esa es la reunión de ayer. Eso en Olimpia. Claro, Federico. la reunión de ayer que te acordás que se iba a dar y una tal los cambios, pero como dice y como lo dijo Sichi, ¿verdad? Faltaba formalizar en aquel momento. Como no viajó, no hay permiso y todo sigue igual, pero fue la reunión que te dicen, es la reunión habitual de la comisión directiva de Olimpia. Al final Rosario 3-0 ganó. Yo hasta el 2-0 he visto. 3-0 le ganó. Pero él hace la preasistencia. Sí. Ah, muy bien. Demostrando que tienen proyección ahí. Muy buen pase, dio, ¿no? Él comenzó a limpiar la jugada desde la izquierda. Ayer fase de sus cualidades mostró el tema del juego aéreo y también la asistencia, ¿verdad? El desborde sobre la izquierda. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED, bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recárgate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Hoy miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en el Cacique. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique si te conviene. Hablando de, con este tiempo, un boriborí de pollo, hermano querido, ¿eh? Sí. O un locro. Viste que hay un medio viento así, parece que... No hace calor. No hace Porque calor. El puchero ese pues te hace sudar mucho si hace mucho calor. No, lógico, no vas a comer a los 42. Conte que hay gente que hay no sabe gente que igual, come... no hay gente que tiene en su menú, por ejemplo, sí o sí, un lunes, un viernes puchero. Exactamente. Sí. Viernes No tanto. Viernes pero, ya es asado a la olla. Pero lunes casi siempre. Sábado milanesa, domingo tallarín o asado. ¿Será que somos nosotros nomás así? O en el mundo es así? El alemán, por ejemplo, dice, no, yo el lunes voy a comer no sé tal cosa. El martes esto. ¿Qué es eso, Federico? Y me invitó el amigo Jimmy Acuña ayer, que era el día de lo de Caray Octubre. Ayer había sido y hacía demasiado calor. No. Aparte tenía que ir pero por otro lugar. Pero ahí veo una cosa muy completa. Hasta pero mira, veo. completo. Mira lo que. Yo saludo a la señora Jimmy, también. Sí, Jimmy. abrazo para Jimmy. Pero ayer algunos le habrá hecho mal el Caray Octubre. Yo vi en la plaza, había unas cacerolas, ollas inmensas. Y mucha gente se iba a acercar, pero el calor ayer era insalubre, hermano. Y yo no sé si a ustedes en su familia les pasa, ¿verdad? Pero yo pido sincericidio. Ya hablamos de Olimpia. Richard Ortiz está para volver a la titularidad. Comenzó la era Jaras ayer. Quiero hacer un par de preguntas a la mesa. Está disponible Enzo Jiménez. Sí. En tu mesa, Fabio, sin bola. Sin bola, sí, señor. Por ejemplo, ustedes están comiendo, ¿verdad? Comen ustedes y hay pico alguien en la mesa que ya dice, por ejemplo, ¿qué vamos a cenar? ¿O qué vamos a comer mañana? Decir la verdad, Fabio. ¿Qué vamos a cenar? Yo suelo decir, pero en broma. Más en broma, pero para bromear con... O sea, no, pero vos, por ejemplo, estás comiendo un tallarín. Sí. ¿Verdad? Y vos comés todo y preguntás qué
¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a cenar esta noche? ¿Y qué te dicen, Fabio? Y nada, y se ríen, ellos saben, pues el que organiza la cena soy yo al final, pues vamos a cenar esto, vamos a cenar aquello, pero es más una cuestión de broma, pero obviamente de broma. En ese momento uno está satisfecho, obviamente. No, pero nosotros no es broma, Fabio, con la comida no se bromea. No, ya sé. Espera, no en nuestro caso nomás te digo, ¿verdad? Pero, Federico, ¿vos en tu casa cómo? No. ¿No se llega a eso? No. ¿En serio me estás diciendo, Federico? No, mira, ni... De repente, si voy a hacer un asado, sí. Yo mismo comunico, de tarde vamos a hacer un asadito, tal, pero... Pero medio dictatorial, no suena eso. Te están No, almorzando y dicen, vos decís, esta noche se hace asado, el ya le asado, aviso. el asado pero no tiene contra, nadie te dice, no, qué feo, no. Y sí. Ahora sí decís. Rico. Claro, pues, entonces... No, ¿por qué, comunicar, papá? claro, Decimos un día, hoy cenamos sopa de verdura. No, por eso digo, eso, pero el tema de preguntar qué se va a cenar, no. No. ¿Y vos, Ariel? No, 5 de la tarde por ahí sí. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a cenar? Pero al mediodía no, se está comiendo. No, pero después de comer todo ya de preguntar qué vas a cenar o qué vas a almorzar el día siguiente. 5 de la tarde, eso sí, ya cuando... Ya te va picando otra vez el estómago. No, a Chun le voy a preguntar. Chun, haces todo esto para querer justificarte que vos sos el que pregunta ahí en la mesa. Nosotros ya tenemos programado. Pero... Sí, inclusive al día... por culpa de mi mamá, claro. Hablando de tu mamá, nuevamente el agradecimiento por el ¿qué tal tallarín estuvo eso? y el ñoqui. Yo hice 3 rondas. Vos sabés que 4 contabilizaron los muchachos. No sé si hay que no, chequeo ahí. No. Hay cámara. El cuarto es una especie de bonus track nomás. ¿Estuvo Johnny? Johnny estuvo Néstor Beltrán, estuvo Oscar. Johnny y Oscar Tenemos dejaron una foto, algunas perlitas, algunas frases de colección dejaron Johnny y Oscar, pero sí. Por eso. Oscar dejó la banana de oro. Pero pero comimos ñoqui y tallarín espectacular, una delicia. Pero dos fuentes vaciamos. Pero ¿por qué preguntarías? No sé, hay gente que está acostumbrada así, Dani. Gente que en la mesa te pregunta, por ejemplo... Primero la pregunta en sí, salvo lo que ya comentaron los compañeros. Pero, y además, si está tan cerca el almuerzo, para mí ya roza lo medio... pero mal agradecimiento. Yo te voy a hacer... vamos a hacer 5 audio WhatsApp. Vos sabés... el programa Ancho Perfil dice... Venga, no. Vamos a ir a Olimpia Cero. Tranquilo, no, muchachos. Se va a acordar de vos esta tarde, te puedo asegurar. Pero esto con nosotros hacíamos la vieja Carina. En realidad, ellos nos robaron la idea a nosotros. Pero yo pregunto, ¿en serio esto va? Vos estás almorzando y si ya preguntás qué vas a cenar, por ejemplo, yo conozco familia que sí, O te dice, bueno, mañana vamos a comer tal cosa. No, es otra cosa. Pero si vos estás almorzando y ya estás preguntando por la cena, da la sensación que no le estás... No, pero es un deleite. Vos ya estás satisfecho, comiste todo, pero vos ya planificás, pues... son muy hambrientos por la comida, ¿verdad? No, ¿cómo así? Espera, dame un audio WhatsApp. Pues los muchachos no tienen nada para hacer hablar de fútbol, ¿sabes? Están hablando de comida. Bruno, si comiste asado, más al mediodía fuiste. Ese al toque lo ya, cuañan bacuye, uta copujares y lo irá. Exacto, sí, el recalentado. Sí, ese ahí, por ejemplo, ya el comentario del tema del recalentado que van a hacer los muchachos y con qué van a acompañar. Normalmente con un arroz blanco nomás ya le hacen. Sí o sí se pregunta, Bruno, todavía no comiste todo tu comida y qué vamos a cenar, sí o sí en la familia. Ese hay uno que pregunta sí o sí, y ahí ya sale y putean, todavía no comiste todo, ya pensás en la cena. No, sí o sí se pregunta. Es cierto, le putean a Bruno, es cosa de cierto, con entero, me sabe a hacer después dice tal cosa, de mañana se nos da pegareo ya con allá bujía estrella. ¿Viste? Digerinas ahí ya muy no va para los porque viste, el señor por ejemplo cuenta y es real. Si almorzaste muy pesado, bueno, ya te dice ya la señora, la mamá de la casa o la esposa le dice al marido, le dice, no, mira que fulano ya comiste milanesa, a la noche ya livianito nomás ya le dice. Y comienzan los problemas. La puta, uno se abre ya, pues esa muy débil la tendi, usa alguien de Mongolia y la tendi, usa. ¿Qué? Puta se anda de carulla o iba, o sea. Y vos no comes guau, muñeco. Uy, Bruno, mala porte. Mi hermana es así.
Apenas ocupamos allá y pues ahí como ya se nada ahí. ¿Viste? Se morden negas. Viste, gané por el sondeo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dice un compañero, mi mamá cocinaba caldo los lunes, sí o sí. Yo estaba con mi camisa para ir al colegio porque los lunes era de gala. Jacú 50 grados, dice. Y guay de vos si es que te salpicaba que el caldo, ese mortal era. Te castigaban. Sí, así era. Entonces, que esta generación ya eso no va a vivir. Bueno, quiero que escuchen atentamente. Charlamos con Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque ayer hubo una reunión muy importante. Y hay promesa de solución, según lo que decía Díaz de Vivar. Aníbal Argüello está en línea con nosotros. Aníbal, Batecopio será, ¿cómo estás? Bueno, mala por de... ¿Cómo andamos, campeón? Tranquilo, patrayo. Aníbal Argüello, arquero del famoso equipo Matarife, de General Caballero de Ceballos Cue, ¿está bien? Sí, así mismo. Sí, señor. Si nos hemos ido a la cancha de General Caballero, ¿sigue teniendo el mismo nombre, Aníbal? Sí, siempre, el estadio es Hugo Bogado Baseque. Hugo Bogado Baseque, y yo le conocía a Hugo Bogado Baseque, flaquito, tenía su pantalón de vestir así, parece que le planchaste así, empinzado, su remera con cuello, y su remera con cuello, el botón hasta el último... Su reloj, botón, sí. Hasta el último botón, ¿verdad? Con taco alto, zapato con taco alto. Taco alto, bien peinado, qué bárbaro, o sea, como que en paz descanse don Hugo Bogado Baseque. Y el capatapio sigue, ese señor Morocho el Alto. Don Ferreira, están todavía en el club. ¿Está todavía? Don Ferreira. ¿En qué categoría está General Caballero ahora? Ahora estamos en la C, en la primera categoría. C. Bueno, Aníbal, Serendumina será. Vos, Aníbal, sos arquero titular de General Caballero, ¿veo? Así mismo, Bruno, así mismo. Bueno, ¿y vos cuántos años tenés? 41 años tengo. 41 años. 41, yo soy de la época de Don Hugo, el último de los jugadores que queda de su camada soy. Bueno, soy yo y otro compañero también que quedamos. O sea que vos con esta ley sub-23 a Monte Maite lo obvio. Y prácticamente, pero en realidad no es tanto por mi caso, ¿verdad? Porque yo, bueno, por mi edad misma ya te das cuenta que ya estoy con un pie afuera. En realidad hace rato que ya estoy fuera del fútbol, solamente que me mantengo nomás todavía. En realidad es más por los muchachos de 24 años. Mucho ya no me va a afectar porque ya hice lo que tenía que hacer. O en todo caso, van a seleccionar entre los 5, te van a elegir a vos, ¿verdad? Y sí. 4 más que pasan los 23 años y después lo van a jugar los sub-23, ¿verdad? Así mismo, o sea, no es tanto, la gente no está sabiendo enfocar nomás acá el real problema. O sea, los viejos ya hicimos lo que teníamos que hacer en el fútbol, en realidad que no nos afecta tanto, porque si yo con 41 años y viene un chico de 22, 23 años que pinta bien, me van a elegir a mí. O sea, yo voy a seguir en el fútbol, acá el que sufre va a ser el pibe en realidad, y eso es lo que estamos haciendo como corresponde a la gente adulta. Tiene que dar la cara por los pibes, porque ellos tampoco pueden hablar, no van a tener, ni se les va a escuchar. Mismo en mi caso, ¿verdad? Yo poco y nada también pude hablar ayer en la reunión, porque habla la gente con experiencia y adulta, ¿verdad? Pero yo, bueno, por cosas de la vida y del destino, estuve en esa reunión. Vos te fuiste a la reunión con Javier Díaz de Vivar, el vicepresidente de la APF, el que habló con ustedes, ¿verdad?
Sí, estaban ahí todos los representantes de las divisionales, toditos. Y Aníbal, un grupo reducido de futbolistas. Bueno, ¿y entre los futbolistas quiénes estuvieron? Bueno, el que más nos representó es Sasa, el que está Sasa. llevando todo esto por delante. Pues estaba Rogelio, Paulo, el abogado del gremio, y estábamos unos cuantos, creo que 5 o 6 futbolistas, también de la B, de la C y más de la intermedia, ¿verdad? Que son los que más están comprometidos con esta ley. Ajá. Aníbal, es cierto que, porque acá nos dijo, no sé si tenés esa parte, Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, dijo que van a solucionar este problema, pero que les pidió por favor una tregua para que se acabe el combo de partido y que a la vuelta el presidente de la APF se iba a reunir con usted y que esto se iba a solucionar. ¿Eso es real? ¿Eso es así o no? Sí, porque nosotros tuvimos la reunión y ayer no había un acuerdo entre las partes. O sea, los presidentes se mantuvieron firmes en su postura y nosotros también en la nuestra. Entonces, el señor Javier dijo que él nos daba su palabra, que se comprometía con nosotros a encontrar una solución que le convenga a todos, ¿verdad? Porque es un tira y afloje, fue una negociación, pero ninguna de las partes tampoco se dio. Y él dio su palabra frente a todos nosotros y dijo que estaba hablando en representación también del presidente Harrison. O sea, eso fue lo que, con eso concluimos la reunión, porque no hubo un acuerdo, pero la reunión dijo, bueno señores, gracias por venir, yo doy mi palabra, esto se va a resolver y vamos a buscar un punto intermedio para que todos estén felices y contentos. A ver, ponerlo un poco al aire a día de hoy. Nosotros también le pedimos la posibilidad de enfocarnos en eso y que nosotros nos comprometíamos, tanto yo, Javier, y el presidente Robert Harrison, en encontrar una salida, una solución a esta situación que les afecta. O sea, ellos salieron con el compromiso de parte mía y del presidente Harrison y de los demás miembros del Consejo Ejecutivo que estuvieron, de buscar y encontrar una solución que sea consensuada por ambas partes. Solo les pedimos un poco de tiempo, pero que de seguro nosotros vamos a encontrar una solución para esta situación. ¿Chaste? Sí, así mismo fue, así mismo. Con eso concluyó la reunión de ayer, que entramos a la 1 y salimos 3:30 más o menos. Correcto. Entonces, en vía de solución está esto. ¿Y cuál vos crees que va a ser la solución? Porque yo a Díaz de Vivar le pregunté ayer si va a haber una reducción, ¿verdad?, del cupo o van a anular. Bueno, y nosotros estamos en otra postura. Ahora nosotros no queremos que se nos ponga el límite de edad. Lo que los presidentes alegaron fue que no les alcanza la plata, que por eso esto es una medida también de reducir costos. Entonces, pero nosotros no queremos que se toque el tema de la edad. O sea, si querés jugar hasta los 70 años, jugar, o si querés, o sea, este fue el libre comercio. Ellos alegan que no tienen para pagar jugadores con salario elevado. Pero bueno, o sea, si vos tenés la capacidad de generar dinero, partiendo la base de lo que te da la APF, bueno, o sea, bienvenido sea, porque también como nosotros, ¿verdad? Le dijimos, era un tira y afloje, que nosotros no queríamos que nos impongan la límite de edad, y ellos que no les alcanza el dinero con lo que se les está dando la APF, y ahí fue 2 horas tuvimos que sí, que no, que esto, que lo otro, pero al final nos salimos sin ninguna conclusión al tema, porque nosotros nos mantenemos firmes que se busque otra medida, ¿verdad? Más minutos para los chicos o lo que sea, pero el límite de edad no queremos que se ponga esa fecha de vencimiento que le va a afectar a muchos futbolistas, ¿verdad? Y por eso estamos ahí los grandes, como gente adulta que somos, ¿verdad?, representando, y como tiene que ser, hablando por los más chicos, porque nosotros en realidad, ¿qué cuánto es lo que nos queda? No sé si incluso seguimos teniendo tiempo acá, pero por lo menos saber que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Ahora sí, nos llegamos a una conclusión, bueno, hicimos lo que pudimos, pero nosotros, representando al ascenso, no queremos que se ponga ese límite de edad. ¿Y van a hacer con la medida respecto de protesta en los partidos? Bueno, en principio eso sí. Lo bueno es que ahora estamos teniendo el respaldo
de los jugadores de primera, que ahí está la verdadera fuerza, ¿verdad? Porque, bueno, yo hice la otra vez Pinoza, General Caballero en la fe, y desesperado me llamaron todos los dirigentes. Nadie ve el ascenso, nadie está pendiente de nosotros, ¿verdad? Entonces queremos que los jugadores, y también se solidarizaron con nosotros a la hora de hacer la protesta. Hoy tenemos una reunión a las 8 de la noche en la FAP, donde vamos a ver qué otra medida podemos tomar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que tiempo ya no tenemos, porque quedan 2 fechas para la intermedia y después esto se acaba. Pero tenemos la palabra del señor Javier que dijo que va a interceder por nosotros, porque sabemos que si esto termina, vamos a entrar a la escuela. Y eso tenemos miedo nosotros, no vamos a tener el poder de manifestarnos, porque esta es una manifestación pacífica, ¿verdad? Nosotros no queremos que les pase a ellos lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Que creemos que no está correcto lo que están queriendo decidir, pero tenemos 2 fechas nomás, pues ya nosotros. Entonces hoy a la noche vamos a tener una reunión y vamos a ver qué se puede llegar. Nosotros no queremos la ley, ¿verdad? Eso es categórico. Los futbolistas de todo el ascenso no quieren la ley y todos los presidentes del ascenso sí quieren la ley. Entonces tendremos que ver cuál es la solución entre todos. Sí. En todo caso, reducir eso, ¿verdad? Reducir, porque los presidentes de los clubes también alegan el tema económico, ¿verdad? Pero es una cuestión de que lo importante es que ya se abrió la mesa de diálogo y que están hablando y que hay una promesa de solucionar esto. Me parece que es un gran paso el que dieron, ¿verdad? Totalmente, entonces, nosotros al tener esa mesa de diálogo ya está la predisposición de ambas partes, ¿verdad? O sea, lo que se logró ayer, al menos ya un gran avance para nosotros, y valoramos eso, y por sobre todo la palabra del señor Javier, ¿verdad? Nosotros con su palabra nos fuimos ahí y creemos, pero ponemos la mano en el fuego nosotros porque él dio su palabra frente a las 2 partes. Sí, no, acá al aire, públicamente, escuchaste lo que nos decía acá. Sí. La palabra de él y la del presidente Robert Harrison, dijo. En nombre de él hablo, dijo. Y sí. bueno, en realidad que ellos no querían que nosotros le metamos mucho al presidente Harrison, ¿verdad? Pero él fue el papaguazú de todos nosotros. Si él no nos defiende, entendemos que hay otros caminos y otros conductos que se tiene que reunir el comité ejecutivo y todo eso. Pero si a tu papá no le pedía ayuda, o sea, ¿quién lo que le vas a pedir? O sea, en el fútbol nosotros no hablamos con los presidentes de los clubes el tema de los premios y lo que van en los grupos. No vamos a hablar con, no sé, con el capataz o con otros. O sea, tenemos que recurrir al que en realidad nos tiene que proteger, ¿verdad? O sea, sabemos que no depende de él. Nosotros sabemos que no depende de él. Pero mira la situación en Aníbal, que estamos. O sea, te quiero hacer una consulta. Vos estás en la primera C, que es la última categoría. Esto pues va para la intermedia, primera B y primera C. Pero son las divisionales, eso nos dijo Díaz Ibar, las divisionales son las que hacen el reglamento de cada campeonato. La APF no puede, ni siquiera en la primera división. O sea, totalmente. Bueno, pero ellos entonces se pusieron todos de acuerdo para hacer esta ley. Entonces, los presidentes de las divisionales, de la primera C, por ejemplo, ¿cómo salió la votación de la primera C? ¿Cuántos clubes son ustedes en la primera C? Y nosotros somos 10, pero es algo entre todos ellos, ¿verdad? Y de los 10, ¿cuántos votaron a favor de esta ley sub-23? No sé, porque justamente ayer eso fue una de la te voy a decir, discusiones, por ejemplo, ¿por qué ahora? ¿Por qué recién ahora nosotros salimos a manifestarnos? Porque nosotros, esto era un rumor, un ñembe, pero no sabíamos con el que estaba oficializado, y bueno, explotó de forma pública, y ahí dijimos, de las Azores. No, esto en febrero nos confirmó Díaz Ibar que ya la divisional hicieron. Eso, sí, por eso esto ya es de febrero, del 2 de febrero. Sí, desde febrero ya se instaló, ellos hicieron ya el reglamento. Y nosotros no sabíamos, pues, eso es lo que le dijimos, o sea, acá los principales afectados ni siquiera se nos comentó ni nada, y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, o sea, que no, los futbolistas, los principales afectados, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Era un rumor, o sea, no sabíamos, y ahora que tomó conocimiento público dijimos, bueno, sí, tenemos que, o por lo menos decir que no nos gusta, y eso es lo que ayer cuando me tocó hablar a mí, le dije, bueno, mira, eso ya ahí que hacemos es una manifestación pacífica,
diciéndole que no estamos de acuerdo con eso. O sea, que se vea otros caminos, pero no el límite de edad, que sabemos que es algo de los presidentes y estamos en conocimiento de eso. Pero bueno, ahora no enteramos y nosotros dijimos, bueno, atento que esto va a traer mucha repercusión y un daño colateral para el ascenso que es. Batalla con jugar acá no es tan fácil y por eso estamos usando nuestro último recurso, nuestra última bala. Pero yo no creo que si públicamente Díaz de Vivar y le compromete al propio presidente esto no se llega a un acuerdo con los presidentes de los distintos clubes, las divisionales. ¿Tienen preguntas, muchachos? Sí, Fabio, Ariel. Aníbal, en un momento dado ayer de la reunión, ¿ustedes se plantearon la posibilidad de parar las competencias del ascenso? Sí, eso es en primera medida luego. O sea, eso es, nosotros dijimos, bueno, vamos a parar, pero como tenemos la palabra y nosotros somos caballeros, o sea, no hace falta que firmemos nada. Si él dice, te doy mi palabra, nosotros confiamos en eso. Pero sí, dijimos que esto tendría que parar, solo que no es tan fácil, ¿verdad? Tiene su grado de complejidad también todo esto, porque si bien, como yo le expliqué allá a la gente adulta, a los grandes, que no es tan fácil, pero una medida que, bueno, lastimosamente, también tendríamos que tomar. Vos sabés que acá me están enviando el archivo de mi Twitter y dice 28 de febrero, 13:57, dice, a partir del 2025, la división intermedia se jugará con futbolistas sub-23. Solo se permitirán hasta 5 jugadores mayores de 23 años en campo. O sea que hace muchísimo, esto ya se hizo, o sea, evidentemente no sé si no se dieron cuenta o no magnificaron lo que iba a pasar. Vos, Ariel, tenés una pregunta. Si quiero preguntarle, ¿cuántos de sus compañeros superan los 23 años en general, caballero? Mirando el futuro, si esto se concreta, digo. Bueno, mira, nosotros acá tenemos y la mitad del equipo, más o menos. Más de la mitad del equipo nosotros supera eso, porque nosotros en realidad la CEP es un torneo juvenil, no hay muchos experimentados. Nosotros el que menos daño vamos a tener, creo que es la CEP, porque nadie quiere lo venir a jugar acá en la CEP, para serte sincero. Acá el que se le va a garrotear a la intermedia, que hay jugadores ya con otro nombre, otro apellido, la ven más o menos, y la CEP no viene a jugar nadie, acá no hay ni salario, no hay no hay semanal, nosotros vamos por el premio nomás. Entonces, nadie quiere venir a jugar acá en la C. ¿Cuánto es el premio, por ejemplo? 12 equipos me dicen que hay acá en la división C. ¿Cuánto, por ejemplo, es el premio? Vos vas a cobrar de entre 150, 200 y 250 mil. Ese es el rango de premio que nosotros jugamos. Si ganamos, cobramos. Y si no ganamos, bueno, es ule. Entonces acá no hay semanal, no hay mensual. Pero nosotros aceptamos esas reglas de juego. O sea, ese no es el punto. Pero te digo que es de entre 150 mil a 250 mil por ahí si vos estás peleando ascenso. Ese es lo que se cobra acá en la C. Aníbal, vos tenés material. Vos cierto que sos titoquero. Sí, un cabo. Hijo del titoquero, yo le sigo nomás a él. Pero él te graba, vos sos delivery, pero cierto. Yo hago delivery para poder jugar. Sí, yo hago delivery. ¿Es cierto casi no te dejaron entrar ayer porque te fuiste en moto? No, legalmente el guardia me trae y me preguntó, ¿para qué venís? Y vengo a la reunión, ¿qué reunión? Y junto a Harrison le dije, ¿y qué le trae? Me dice, no, yo no traigo nada, vengo a la reunión. ¿Y te fuiste en tu moto de delivery? Pero pensó que vos eras el delivery. Yo mi cédula, todo quilombo, no me dejaban entrar, pero después entré. Y después entré y vino un tipo que anotaba los nombres ahí en la entrada. Y estaba Sasata, Paulo, o sea, Víctor Ayala, así todos los pescados grandes. Y el tipo me vino 3 veces, me preguntaba, ¿vos quién sos, amigo? Ese? Y yo soy Aníbal Argüello, le dije. Bueno, ese esto, después vino, o sea, y ¿para qué vos venís? Y yo voy a entrar en la reunión ahora, diáspore. Y así, o sea, parece que cédula y antecedente policial y todo me pidieron. No, pero Aníbal,
Vos te fuiste con tu moto y atrás tenía el delivery, pico. La mochila. Sí, porque yo en mi moto tengo mi caja ahí por mi delivery. Pedido ya, veo. He pedido ya, si esa onda, 3 veces pues me preguntó el guardia, o sea, llamó no sé a quién por radio, me miró así, no... Sí, puta, aparece estrellita, o sea, pero ella, pues ya entramos, ese fue el tema, al fin y al cabo. Pero verá que ustedes trabajan con todo, Monchi, Herea trabajan, ¿verdad? Todito, completo. Yo al menos soy independiente, delivery independiente. Pero no para ninguna aplicación, pero y hago delivery. Esperamos, ¿cierto que tenés más de 500.000 seguidores en TikTok? 400 y algo mil. Sí, en TikTok tengo muchos seguidores. Y ahí hay una cuenta grande. Ahí los perros te llaman, te anotan tu número y te piden el delivery, pico. No, en realidad yo hago el delivery yo tengo mi propia tiendita. Y en realidad que mi señora es mi patrón, o sea que imagínate la complejidad de mi... Yo no tengo derechos, nada. No, ahí me entiende que ya vender mire colan de patronas, lo faltaban de decir Aníbal. Sí, y así es, y por eso ayer ese tira y afloje que esto que lo otro para mí era... Yo cuando estudié, no sé ni 2 más 2 porque no me fui a la facultad ni eso, pero tengo un anillo en mi dedo que era tan normal ese, ponerle pero acá, cosa que... No sé, ni cosquilla me hizo todo lo que se dijeron entre los presidentes y los piraguazos, pues estoy casado, pues yo ya sé cómo es ese tema. Ponemos el material de sustito, a ver un poquitito. Profe Caballo, en camino a la PF, vamos a hablar un poco con el presidente. Lastimosamente estamos acá, atascados, espero que no empiece la reunión sin mí. Atento. Se va el inmortal. Yo llegamos, no me dejaron entrar porque creían que traía delivery. No, vengo a hablar con Harrison. Acá estamos, en la sede central de la APF. ¿Vos qué pedí otra vez? Dice, bueno, cosas del fútbol se cayó. Acá vamos. Bueno, señoras y señores, estoy saliendo de la APF. Estoy acá con metió unos cuantos goles. Se le dice Sasa. A ver, me equivocaba. Bueno, estamos acá, señores. ¿Qué es lo que pasó, Sasa? Súper bien. ¿Cuál es Bueno, esto queda en stand-by. Memo tenés que ir a tu casa porque tu señora te está esperando. Bueno, ¿en qué queda todo esto, Sasa? Primeramente, un gusto conocerte, mi cuate. Bueno, querido, un gusto, a la orden. Esperamos que pasamos, que queda todo. Bien, por suerte, bien. ¿Está en stand-by entonces? Hay buena predisposición de todos. Bueno, Memo, ¿qué? Pues, muchachos, estamos en diálogo, como dijo Sasa. La idea es encontrar algo beneficioso para todos. Estamos hablando de pasar. Gracias, Memo. Bueno, me voy, señoras y señores. Hablamos, ahí se va Sasa en sus naves respectivas. Ahí está, hasta. Andate a tu casa, será chao. Bueno, estamos saliendo acá. Tuvimos la reunión con los dirigentes, señores. Les expusimos nuestros puntos. Esto está en stand-by. Vamos a ver más adelante. Pero ya le dijimos que no queremos la ley del Sub-23. Y están dispuestos a charlar. Bueno, así estoy saliendo. Queda para una segunda reunión, señoras y señores. Saliendo de la APF. El presidente no estaba porque está en el próximo combo de la albirroja. Está laburando allá. Tenemos que ganar la albirroja. Tiene que clasificar. Y esto es una pérdida de tiempo para todos. Entonces vamos a buscar la mejor solución a todo esto. Pero queda para un siguiente capítulo. Atentos porque vamos a seguir. No queremos la ley del Sub-23. Y bueno, seguiremos. Aníbal, vos sos medio un periodista lento, ¿lo sabías, yo? Yo estoy para hacerle sapo a cualquiera ahí que está en tu mesa. No te pasa ni ningún privado. El que jode llega tarde, acá estamos presentes. ¿En serio, Aníbal? O sea, mira que yo, en serio, usted de acá por ahí, el próximo año vamos a hacer fichaje a Aníbal Argüello, hermano. La opinión barato, Argentina, en la C no hay nada. Así que ahí vamos, te voy a hacer TR, vas a hablar. Sí, vos podés opinar lo que vos quieras. Aníbal, la opinión del pueblo va a ser tu bloque. Y en realidad que yo hablo más por los muchachos del ascenso, ¿verdad? Difícil pues hablar en esta categoría. Pero como yo juego ya del 2003 prácticamente, le conozco a la gran mayoría y los perros me escriben que esto que lo otro. Y bueno, ya que yo tenía también tengo esa cuenta grande en TikTok, sabía que iba a tener también alcance todo esto, pero en realidad que sí, porque yo pues sé lo que es el agua bendita, le acopla por tu botín, o sea, todo eso que normalmente se vive pero no se ve, yo sigo en eso. Entonces los perros de repente se recuestan un poquito en mí. No se usa más pero ese yuyito por tu chorcito.
Tirasole, ese era el Maguareza, ese ya no sé más si es para que puta una invocación a quién sabe qué espíritu era ese, cuando te dolía tu panza, te metes el yuyi entre tu short y te cura milagrosamente. Cuando estabas muy cansado, ese ya te decían poner yuyito por tu chorcito y ahí seguía corriendo. Bueno, Aníbal, un placer de hablar contigo. ¿Cómo está en TikTok será? Aníbal Argüello. Aníbal Argüello. ¿Es cierto que hacer seguimiento a las prácticas de tu hijo? Sí, y ahí lo que explotó, porque ¿dónde reventó el tema del TikTok? Porque yo pues le sigo a mi hijo que tiene 5 años y le filmo en su fútbol y yo hago así un relato con humor de vestuario, ¿verdad? Y eso cayó bien entre la gente, la inocencia del chico con el humor de vestuario, entonces cayó bien, pegó bien y bueno, estoy esperando ahora que el profe Alfaro vos le mira a mi hijo o que alguna marca importante nos saque de la pobreza. ¿Cómo le suele decir a ese bloque? Técnico Mocejá, el técnico Mocejá le puse a él cuando empezó, el técnico Mocejá, y ahora ya mejoró, ya mete gol, ya es otro jugador, pero cuando empezamos con esto no era ahora nomás, ya hace 3 años que sigo y de repente explotó. Ese técnico Mocejá se le dice amigo. Ah, así vos le decías a tu hijo. ¿Cómo? El técnico Mocejá. Por su culpa se le echaban los técnicos porque no funcionaba, pues, pero ahora ya. Hoy Cota entonces Aníbal ahora, Sí, hoy Cota con su mamá nos frotamos las manos, ya le hacemos masaje y bioterapia y todo lo que necesita un futbolista de élite. Leucoplas, ¿verdad que se usa cuando el botín ya está todo roto? Cuando se rompió y es urgente, porque el Leucoplas cuesta casi 30.000, ese chiquitito. El zapatero con 10.000 lo mata, te conviene más llevar, pero cuando es cure, le metes Leucoplas y 2 años otra vez te dura. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Aníbal. A ustedes, gracias, un abrazo grande. Gracias. Aníbal Argüello, arquero de General Caballero de Ceballos Cue, el famoso equipo Matarife. En la división C, él es el arquero que estuvo reunido ayer con Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con referentes como Sasá, Memo Beltrán, Rogelio Delgado y otros tratando el tema regla sub-23. El señor Javier dijo que él nos daba su palabra, que se comprometía con nosotros a encontrar una solución que le convenga a todos, ¿verdad? Porque es un tira y afloje, fue una negociación, pero ninguna de las partes tampoco se dio. Y él dio su palabra frente a todos nosotros y dijo que estaba hablando en representación también del presidente Harrison. Eso fue lo que, con eso concluimos la reunión, porque no hubo un acuerdo, pero la reunión dijo, bueno señores, gracias por venir, yo doy mi palabra, esto se va a resolver y vamos a buscar un punto intermedio para que todos estén felices y contentos. Y nosotros también le pedimos la posibilidad de enfocarnos en eso y que nosotros nos comprometíamos, tanto yo, Javier, y el presidente Robert Harrison, en encontrar una salida, una solución a esta situación que les afecta. O sea, ellos salieron con el compromiso de parte mía y del presidente Harrison y de los demás miembros del Consejo Ejecutivo que estuvieron, de buscar y encontrar una solución que sea consensuada por ambas partes. Solo les pedimos un poco de tiempo, pero que de seguro nosotros vamos a encontrar una solución para esta situación. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos. Y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetro 2024. ¡Qué locura! Visítanos en una de nuestras 90 sucursales. Contactanos por WhatsApp al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita. Todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio. Un movimiento de Cuida Paraguay. ¿Querés emprender ese negocio
negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Lactolanda, ganadora de la primera edición de los premios Top Seller como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos, premio otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. La marca líder en ventas, más preferida y elegida en todos los supermercados es Lactolanda. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjeta Citau podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo, llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Avanzá seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón paraguayo como vos. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet de los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Live Like a Pro. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear un cumple que se respete. Solo puede tener sabor a Panchos Ochi. Crea momentos inolvidables, sin complicaciones, con un menú fácil pero riquísimo. En tus cumpleaños infantiles serví Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Atención con esta noticia, muchachos. Ya vamos a ir a Johnny. Uy, luego yo voy a tener plata en hermano, va.
Va a tener vos todo lo que vos quieras, pero un ratito. Y eso me pasa ahora, Federico. A nosotros nos pasó con nuestros papás y los tíos, ¿verdad? Jóvenes y nosotros. va a seguir pasando. ¿Verdad? Y no teníamos paciencia con ellos por la tecnología. Pero ellos era que tenían la plata, ¿verdad? Terreno, ya... No, hasta para la misma cosa, ¿no? Formado ya, ¿verdad? Entonces claro. Bueno, siempre recurría, ¿verdad? Préstame pues esto, hacemos tal cosa, esto, tal cosa. ¿Sí? Y así no me va a pasar también. ¿Verdad? ¿Y esto que... Y no ves que me vino a mostrar, me enseñó Wilson, yo le agradezco, me tiene paciencia, ¿verdad? Claro, ¿cómo? Le hizo, y yo le dije, no, pero León no jugó porque él decidió, fue porque Miguel Benítez se lesionó y no había otro lateral izquierdo, y ahí lo ponen a León. O sea, no es que agarró Manolo Jiménez y dijo, ¿sabe qué? Voy a sacarle a Miguel Benítez y voy a ponerlo a este muchacho. Por ejemplo, como Alfaro, ahora que ya lo convoco a Sande y probablemente Sande juegue, ¿verdad? No es una apuesta que él hace. Muchas veces dijo en la conferencia, es lo que tengo y va a seguir jugando. ¿Se acuerdan? Pero así mismo Juanma y compañía sabían que ellos ya que había un chico León, pero que le faltaba todavía, pero ya sabían de León. Sí, lo que cubre en Cerro, en nuestro caso Juanma. Es lo que tengo a mano y va a seguir jugando y se va a seguir equivocando, decía Manolo, y al final inexplicablemente lo sacó de vuelta. Porque supuestamente no, en las prácticas él no rendía, es lo que dio a entender. Acá me dice que este periodista tuyo, este alemán, Fabricio Romano, le sigue a este periodista alemán. Le sigue, no, y te estoy contando con Wilson. ¿A vos te sigue él también? No, a mí tampoco. No llevo hasta ahí, dice. Lo llevó a la pretemporada de España a León, me dice acá Gerardo Figueredo. Y Juanma le hizo la nota para la TV. Fue uno de los 3 chicos que le había hecho Juanma. Eran los que autorizó Jubero, ¿se acuerdan? Sí, estaban ahí los chicos para viajar y Jubero le dijo, pueden hablar. Así fue. Pero, o sea, vuelvo otra vez a repetir, no sé si yo estoy equivocado. No es una apuesta que él hizo. O sea, es por coyuntura futbolística, no sé qué término utilizar. No, hay que darle a él. Hay que darle por Pero le llevó a la pretemporada. A la larga va a ser crédito de él darle el crédito. No, porque acá me dicen también, le llevó a la pretemporada sin haber jugado en reserva. No jugaba en reserva León y lo llevó a la pretemporada. Realmente fue mérito de Manolo. Cerro iba a fichar a César Castro el 2 de mayo y Manolo dijo no, es mejor León, dice. Sí. Mira que Castro, acá contamos, Castro muy buen en el lateral izquierdo, es muy buen físico, pero León pues tiene una edad. ¿Cuántos años tiene León? 17. Bueno. Juanma, ¿cómo te va, Movilefri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Tiramos ahora la noticia con respecto a León. Dame 10 menciones, Edgar, por favor, si podés. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble, para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave, con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. A ver, Fabio, veme esto, por favor, si sos tan amable. Brasil finalista de futsal, mundial de futsal.
¿Cómo salió Brasil, por favor? Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxo Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Richard Ortiz está para jugar el viernes contra Trinidense. Ya vamos a ampliar con Johnny. Acá me dice una fuente que a Castro lo querían fichar. Lo de Manolo dice que fue clave, pero que en contra le jugó una mala pasada a Castro, su edad, 31 años. Entonces, eso fue lo que pasó. Hacemos el adelanto ahora lo de, por favor, lo de León. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol nutre tus emociones, 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo. Están interesados en León, es lo que cuenta el periodista Christopher Michael, periodista alemán. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo salió Brasil, Fabio? Ganó 3-2 a Ucrania para meterse a la final. Y la otra semifinal es Argentina-Francia, ¿verdad? Argentina-Francia. ¿Y cuándo juegan ellos? Mañana a las 11. Mañana a las 11, sí, mañana a las 11, sí, señor. Bueno, ¿escucharon, muchachos? Diego León y Juanma, ¿vos estás ahí? Aquí estamos, Bruno. Bueno, vos tenés más información. Inclusive vos tenés información de que hay un club que ha hecho mayor seguimiento, ¿verdad? Sí, y que ha demostrado, no sé si mayor interés, pero ha avanzado un poco más e incluso ha manifestado la intención de ficharlo en diciembre de este año. ¿Y cuándo él cumple 18? A ver, acá lo voy a confirmar. Bueno, para colaborar con Juanma, la idea es diciembre y él viaja en junio recién. Porque ahí recién va a tener 18 años. El tipo Echeverri y compañía que ya se hizo la operación, pero viaja recién cuando cumpla la mayoría de edad. Que será el 3 de abril del año que viene. Bueno, por eso viajaría en junio. Sí. Sí. A mí me dijeron, incluso, y recuerdo muy bien, porque fue el primer partido donde Diego León deja de ser titular en el segundo semestre. Fue contra Ameliano en Itagua. Él incluso venía de jugar contra Recoleta en Copa Paraguay, una serie importante de partidos, y ese partido contra Ameliano Manolo decidió dejarlo en el banco de suplente y no le dio minutos. Ese día me contaron y me afirmaron que la intención era importante, y hace segundos nada más, cuando se replicaba el tuit del colega alemán, le volví a enviar a la fuente y me confirmó que el interés es real, que quieren asegurarlo en diciembre. No me dio el detalle que acaba de contar Fede, eso sí es nuevo, que viajaría recién el año que viene. Sí. Y que es el grupo City. El City Group lo ficharía a Diego León ya en diciembre de este año. La intención, lo que me dice esta fuente, es que no vaya directo al primer equipo del City. Sabemos que es un grupo muy grande, pero que sí, evidentemente, son los ojeadores del Manchester los que pusieron ojo en él y ven que es un proyecto bastante importante. O sea, que ya lo quieren de mano ganarle entonces, y si es el equipo que mayor seguimiento le ha hecho, y ya de mano le quieren ganar
Y la pulsera al Arsenal y al United, ¿verdad? Y me agregaba un dato también importante, Wilson, que ya su representante le sugirió que empiece a estudiar inglés. Bueno, repetí un poco, Juanma, porque creo que esta es la noticia del día, ¿eh? Sí, la noticia es que el lateral izquierdo Diego León, de 17 años, cumple la mayoría de edad el 3 de abril del año que viene, está siendo seguido por varios equipos de la Premier League, pero hay uno que saca ventaja y que incluso ya habría hecho un compromiso de ficharlo en diciembre de este año, y es el grupo City, que maneja el Manchester City, entre otros grandes equipos, quienes han afirmado y han manifestado el interés de ficharlo ya en diciembre de este año al lateral izquierdo Diego León. Sí, qué noticia, ¿eh? Qué noticia, ojalá se pueda dar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanma. El tema Cerro, ¿querés ampliar algo futbolístico, por favor? Cerro juega el día sábado. Sí, contra el Sportivo Luqueño, serán el Defensores del Chaco, y habrá que ver, ayer fue la presentación de Jara Zaguer, hoy de vuelta por la tarde se presentan los futbolistas para el entrenamiento, hay que ver cómo va metiendo mano al equipo Jara Zaguer. Es muy probable, porque esto fue algo de lo que se habló y fue uno de los motivos también por los que se decantaron por Jara Zaguer, que a partir del sábado veamos 2 centros delanteros en el equipo titular de Cerro Porteño. Bueno, qué noticia, qué noticia, señores. Bueno, perfecto, Juanma, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. Qué noticia la de León, León, entonces, en el radar de equipos muy importantes de Inglaterra. El sitio oficial de Colegiales en Twitter dice: primicia, nuestro joven arquero de 18 años, Juan Chena, es transferido al Cruz Azul, termina la temporada con el rojo y luego se acopla a su nuevo club. Enhorabuena, Mitaí, dice. Mira, oche, y Colegiales no descendió. Sí. Y transfiere a este arquero. 18 años, veo la foto. Que no es el arquero que se iba a enfermar o lesionar, ¿te acuerdas? No, pero buen físico tiene. Cuando jugó con Olimpia, a mí me gustó mucho el 10 también, el que habló con nosotros, de Colegiales. ¿No recuerdo su apellido? ¿Te acuerdas? Sí. Muy bueno es. Si yo fuera equipo primera de mitad de tabla para abajo, lo miraría. Lo pondría, ¿eh? Bueno, sí. Para tener en cuenta entonces lo de Chena. Bueno, entonces, atención, señores, Diego León en el radar de 3 equipos de la Premier League. Lo siguen City, Arsenal y el Manchester United, pero el City Group es el equipo que ya lo quiere fichar. En diciembre, si cierran, estaría viajando en junio del 2025, cuando cumpla la mayoría de edad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapero Villa. En Tapero Villa, en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Como Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris sabemos que buscas practicidad a la hora de cocinar con los saborizadores de carnes con bolsa para horno. Ahorras muchísimo tiempo. Primero sacamos del envase la bolsa para hornear, agregamos los condimentos a la carne, metemos al horno y listo. Tendrás una carne jugosa y sabrosa. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirisbay.
Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y muchísimo más. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Atención, Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va, Móvil Free? Hola, Bruno. Buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Todo bien. Atento, señor. Bueno, hoy ya estamos miércoles. Sí. A 48 horas y un poquito más ya del partido contra Trinidense, Johnny. Sí, Trinidense que ayer quedó fuera de la Copa Paraguay, puso equipo titular, si bien Manu Romero, que levantó su nivel, y Diego Torres, que perdió el puesto, no van a estar contra Olimpia, pero fueron ayer parte del equipo del Sportivo Trinidense. No, le estaba preguntando acá a los compañeros, contra Luqueño fue que se eliminó, ahora fueron a los penales 2-2. Sí, y Trinidense puso su equipo titular porque es el camino que ellos apostaron para poder llegar a una Copa Internacional, porque ahora está lejos en el acumulativo. Estaba ganando el Luqueño 2-1 y sobre la hora le empata Trinidense. Y ahí van los penales. Y ahí van los penales, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien. Vamos de describir simplemente el tema. Acá lo importante es Olimpia, Johnny. Vamos al tema de fondo, Olimpia, hermano. Puntero del campeonato que tiene que... Pero también, Bruno, para que el hincha de Olimpia tenga conocimiento del rival, que va a llegar muy cansado. Jugó martes. No, espera un ratito, porque no sé qué le pasa a Ariel. No sé, ¿te picó algo, Ariel? No, saqué mal la silla, pero en realidad pensé que iba a hablar ya otra vez del Mundial de Clubes, pero el campeonato, ¿verdad? Partido con Triqui. No, es que tu introducción cuando vas a hablar... Hay pausa en la copa, hay pausa. Le clavó algo, no sé, yo dije... Se movió, ¿no? Se movió de una forma... Tranquilo, Ariel. No, pero esa introducción es muy característico cuando hace la introducción. El Mundial de Clubes, Flamengo, que esto, que lo otro. Ya se eligió Flamengo. No, ya sé, pero... Hoy juega Flamengo Corinthians. ¿Viste? Por la Copa Brasil. A mí no me interesa más. Yo River, no sé, pero... Esto se lo marque, dijo. Que River va a ser campeón, dice. River Play. Caruso Lombardi. Sí. Dice que River va a ser campeón. Sí. Y que Olimpia se vaya al Mundial de Clubes. No, digo primero por el buen equipo, después porque Olimpia tiene que ir al Mundial. Sí. Porque Olimpia tiene que ir al Mundial. Claro. Pero ahí habla de capaz de la Comebol, ¿verdad? Claro, sí, por eso dijo. No hay ningún... en la alusión a eso dijo. Bueno, Johnny, vamos a lo de Olimpia, hermano querido. ¿Qué va a poner Olimpia frente a Trinidense? Y vos decís, rival que va a llegar cansado. Dame 5 menciones, estamos con Johnny, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora. Y estás
listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. 3 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kimfa. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Bueno, Johnny, Richard Ortiz está para volver. Sí, ya está totalmente recuperado el capitán. Ya está a disposición de Martín Palermo de arrancar como parte del 11 titular el próximo viernes ante Trinidense, y si contra el equipo de General Caballero trajo problemas ese medio campo, me parece que es el momento que pueda recuperar el capitán, el equipo, el equipo titular al capitán. Hablamos de Richard Ortiz. Y después ver Bruno, simplemente porque va a continuar Hugo Adrián allí en la delantera, Benítez con Prato, ver si va a poner desde el principio a su 19 o lo va a utilizar en algún momento del partido, ya sea en el segundo tiempo, al reglamentario, y darle titularidad a Redes y a Derlis, porque cuando aparece el juvenil, el sacrificado siempre es Redes en sus últimos partidos en el equipo. Bueno, Richard Ortiz, entonces, muchachos, ¿qué opinan sobre el equipo de Olimpia? Y sinceramente, más allá de lo que se le pueda cuestionar físicamente, a Olimpia le hace falta Richard Ortiz. Desde la organización del juego, buen pie, es el que hace jugar al resto también. Pero está la otra parte, verán, donde hay que ver cómo está físicamente de vuelta ante esta situación. Pero al jugar Ramón Martínez, jugar Marcos Gómez, se resiente mucho esa media cancha de Olimpia, y más todavía ahora que Alex Franco está pasando un momento en donde está con un bajón futbolístico también, no es el mismo de la primera rueda. Y pues podemos señalar eso por otros jugadores también de Olimpia que están con ese bajón de por medio. Igual yo creo que una dupla Gómez-Franco le da más dinámica. Yo lo otro es que cuando Johnny mencionaba lo del sub-19, impensado que, por ejemplo, Red sea titular y el sub-19 entre por Derlis y que Derlis juegue el segundo tiempo, Johnny. Y mira que consultaba sobre el caso de Derlis, Daniel, y la respuesta es que él sí o sí va a jugar, que hay mucha confianza en él, que la opinión del cuerpo técnico es que en algún momento ese Derlis va a llegar, ese Derlis que fue, por ejemplo, del año 2022, que termina el campeonato, y entonces hay mucha confianza en él, aunque a esta Pero altura... fíjate que lo que te planteo no es que Derlis no juegue, ¿no? Que claro, el cupo del sub-19 tenés que sumar, o sea, no siempre vas a tener un amistoso ahí random que te hace sumar, como ocurrió con lo de Mourinho. Es que juegue un primer tiempo, porque el tema es que al no estar Redes impacta más en el tema del trámite, y si en el segundo tiempo entra Derlis, ya marcaba el tema del cansancio trinidense, porque él tiene un gran partido integral contra Luqueño, pero también él le da el triunfo contra Meliano, y contra Meliano él entró en el segundo tiempo.
Y ese partido contra Mediano ingresa y no ingresa bien. Recordemos, él en ese partido estaba volviendo de la lesión que tuvo contra General Caballo en la primera etapa del campeonato, pero después yo creería, porque hay mucha gente criticando ya a esa altura a Derlis, no que tenga minutos en el equipo, sino que sea titular. Me parece que el cuerpo técnico en algún momento también tiene que entender esto, que podés perder un partido recurriendo a Derlis desde el principio. No jugó bien contra Guaraní, no jugó bien contra General Caballero, y vamos a ver ahora cómo arma principalmente ese medio campo. A esta altura es solamente esa duda, si se va a utilizar al chico reglamentario, y si es así, ¿por quién ingresaría? O por Redes o por Derlis. A mí me parece que el sacrificado de nuevo sería Redes. Bueno, Trinidense cansado. ¿Jugaron ayer? No sé, Johnny, no... Jugaron ayer, jugaron el viernes. Lo que pasa es que para Luqueño, como decía, creo Johnny decía, el tema de la Copa horas un jugador es ya... muy importante, y acá se siente. Se recupera, o acá... Acá te dicen, aparte con la intensidad que jugaron, igual que Guaraní. Sí. Ahora se van con todo por la Copa de Paraguay, porque hoy llamó a todos los titulares. Sí, porque Trinidense al estar muy lejos en el acumulativo, entonces fue por esta vía de la Copa Paraguay con la posibilidad de clasificar a una Copa. El año pasado Trinidense clasificó a la Copa Libertadores, ¿verdad? Por la vía Copa Paraguay, al ser vicecampeón. Por la campaña en la acumulativa, o sea, tenían las dos. Tenía las maneras. Estaba tan bien que tenía las dos, ¿verdad? Las dos formas. Claro, y escogió el de Paraguay 3. Sí. Fíjate que Trinidense queda fuera contra Colo-Colo. Claro, aquel sufrido partido en Chile. Primero acá, empate y allá. Chiquito y casi empató el partido, sí. Está en otra etapa ahora, pero no creo que tenga para hacer 6 cambios, ¿no? No, en realidad va a ser un cambio para el viernes, porque Manu Romero no puede jugar contra Olimpia. Entonces, ahí va a haber un cambio sí o sí que tiene que hacer José Arrúa, pero después jugó desde el arquero. ¿Cuándo jugó Trinidense con Guaraní? Viernes. Y bueno, viernes, martes y viernes, no, es bastante exigente. Sí, y Víctor Zamudio en el arco ayer, César Benítez lateral derecho, Juan Vera jugó con Gilberto Flores, a la izquierda jugó Marcos Riveros también, a la izquierda jugó Sergio Mendoza, de la Cruz también jugó, estaban todos Román fue el extremo a la derecha, estaban todos los titulares en Trinidense. Mismo equipo que jugó ante Guaraní, Fabio Martín. Sí, 0-0. Exactamente, pero ahora va a cambiar Romero para el viernes. Por cláusula de contrato no puede jugar Manu, y seguramente allí va a poner un delantero más, porque contra Guaraní jugó sin centro delantero. Bueno, Johnny, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Saludos para todos. Adiós, ahí está Johnny con toda la información de Olimpia. Tenemos Champions, hay mucha noticia a nivel internacional también. Hoy Copa Paraguay juega Guaraní, hoy juega Libertad. Ya vamos a estar con esos detalles, sí, Egan. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED del bulbo, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Facebook e Instagram. En Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta negra, roja y suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Tu
equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello puso Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides. Ello puso Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y vamos a dar a conocer los resultados de la segunda ronda o segunda fecha de la Liga de Campeones en este formato Liga justamente. Ayer el Salzburgo de Austria perdió de local 4-0 ante el Brest de Francia. El Stuttgart de Alemania no pudo con el Sparta Praga, 1-1 terminó el partido. Inter de Milán goleó 4-0 a la Estrella Roja de Serbia. En Bratislava el City le ganó 4-0 al equipo local. El Dortmund de local le ganó 7-1 al Celtic. El Barcelona le ganó 5-0 al Young Boys de Suiza. El PSV y el Sporting de Lisboa empataron 1-1. El Arsenal le ganó al PSG 2-0 y el Leverkusen le ganó por la mínima diferencia al Milan 1-0. Los partidos de hoy, final de la primera etapa entre el Shakhtar de Ucrania y el Atalanta. Gana el Atalanta 2-0 parcialmente. Y el Girona de España está perdiendo de local al final de los primeros 45 minutos ante el Feyenoord de Países Bajos 2-1. Hoy a las 15, Liverpool recibe al Bologna de Italia. Hoy a las 15, el Lille de Francia ante el Real Madrid. Hoy a las 15, Benfica ante el Atlético de Madrid. Dinamo Zagreb recibe al Mónaco. El Leipzig de Alemania ante la Juventus. El Sturm Graz ante Brujas y el Aston Villa ante el Bayern Múnich. Los primeros líderes de esta Liga de Campeones, Dortmund 6 puntos, al igual que el Brest de Francia. El Leverkusen también tiene 6, pleno de partidos hasta ahora. El City 4, entre los principales lugares en este nuevo formato. Ayer el Newcastle de Almirón pasó a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Inglesa. Almirón jugó el partido de titular con el Newcastle, que de esta manera entonces pudo tener al paraguayo con minutos para lo que va a significar su llegada a la selección para el combo de partidos de eliminatorias. Recordando que vamos a jugar ante Ecuador el próximo 10 de octubre, jueves 10 de octubre a partir de las 18 horas en el estadio Rodrigo Paz en Quito. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El anticipo aquí, Diego León, en el interés de clubes de Inglaterra, de 3 grandes clubes de Inglaterra. Escuchen. Exclusiva. 2 puntos dice. Este pero no está copiando Wilson. 3 equipos de la Premier League
se interesan por el gran talento paraguayo Diego León, nacido en el 2007, 17 años, lateral izquierdo, 11 partidos esta temporada, 2 goles. Y atención acá, Arsenal, Manchester City y el Manchester United están interesados en León. Es lo que cuenta el periodista Christopher Michael, periodista alemán. Y en la Copa Paraguay, Luqueño clasificó en penales para instalarse en cuartos de final. También Carapeguá clasificó y se metió a la siguiente ronda al ganarle al Sportivo Iteño por 1-0. La cartelera de hoy en la Copa Paraguay, a las 5 de la tarde en Villa Lisa, en Cancha de Sol, se van a enfrentar Ameliano y Guaraní. Y a las 19:30 en Villa Ayes, en el Facundo de León, Encarnación, equipo que eliminó a un equipo de primera que fue Tacuary, va a enfrentar a Libertad. Esto por los octavos de final de la Copa Paraguay, la jornada de hoy. 17 horas Ameliano Guaraní, 19:30 para Libertad enfrentando a Encarnación. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con Aníbal Argüello, arquero del General Caballero de Ceballos. Esta reunión de los futbolistas con autoridades de la APF, con presidentes de los clubes, y también habló Javier Díaz de Vivar. Hay una gran posibilidad de que esto pueda arreglarse en el camino. Están las diferentes posturas. Esto decía Aníbal Argüello, arquero del General Caballero, uno de los que estuvo y participó en la reunión, y uno de los vicepresidentes de la APF, Javier Díaz de Vivar. El señor Javier dijo que él nos daba su palabra, que se comprometía con nosotros a encontrar una solución que le convenga a todos, ¿verdad? Porque es un tira y afloje, fue una negociación, pero ninguna de las partes tampoco se dio. Y él dio su palabra frente a todos nosotros y dijo que estaba hablando en representación también del presidente Harrison. Eso fue lo que, con eso concluimos la reunión, porque no hubo un acuerdo, pero la reunión dijo, bueno señores, gracias por venir, yo doy mi palabra, esto se va a resolver y vamos a buscar un punto intermedio para que todos estén felices y contentos. Y nosotros también le pedimos la posibilidad de enfocarnos en eso y que nosotros nos comprometíamos, tanto yo, Javier, y el presidente Robert Harrison, en encontrar una salida, una solución a esta situación que les afecta. O sea, ellos salieron con el compromiso de parte mía y del presidente Harrison y de los demás miembros del Consejo Ejecutivo que estuvieron, de buscar y encontrar una solución que sea consensuada por ambas partes. Solo les pedimos un poco de tiempo, pero que de seguro nosotros vamos a encontrar una solución para esta situación. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La parrillada perfecta es con pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso, botifarras, hasta bien hay besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfono 675-591. Sanatorio San Sebastián. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la oficina
Coffee, a donde vayas, porque con Cocido Quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Charlamos con Miguel, el padre de Sandes, y dio detalles de su vida, de su historia, de cómo él, siendo niño, a los 7 años va a la República Argentina. La verdad que sí, lo de ayer fue genial, un partido que no era fácil contra los punteros del campeonato y bueno, lo supieron llevar de buena manera y él tuvo la alegría de poder compartir y bueno, ayudar al equipo. Y bueno, por otro lado nosotros muy contentos por el tema de la convocatoria, muy felices, muy orgullosos, así que con toda la felicidad. Don Miguel, fue mucho lo que pasó en la Argentina, usted viajó hace mucho tiempo, se dio esto porque nos contaba la otra vez su hijo que usted es de Caacupé, si nos dijo, si no mal no recuerdo, ¿verdad? De Caacupé. Exacto, sí. Sí, yo nací en Caacupé, bueno, mi mamá vivía con mi abuela ahí, creo que es a las afueras de Caacupé, un lugar llamado Costa Pucú. Ah, Costa Pucú. Muy cerquita. Sí. Claro, nosotros vivíamos ahí. Y bueno, sí, mi mamá nos trajo a los dos de muy chicos acá, yo tenía 7 años. Y bueno, la verdad que hicimos nuestra vida prácticamente acá. Mi mamá sí tenía contacto con familiares allá, yo tengo muchos tíos. No, la verdad que no los conozco a ninguno, pero bueno, sé que hay muchos parientes. Pero bueno, sí, siempre manteniendo las raíces y el arraigo ese que no sé por qué motivo, pero siempre lo tenemos en la sangre. La sangre guaraní, como se suele decir. Y a ver, entonces la mamá de usted es paraguaya, y por esa, no sé si es una cuestión de la famosa migración económica, se dio su ida a la Argentina, don Miguel. Y sí, tal cual, sí, tal cual. Mi mamá vino a la Argentina junto con mi hermana, que es mayor que yo, y buscando estar mejor en aquel momento, y bueno, y ella se casó con un hombre argentino que es el que nos dio el apellido, por eso tenemos distintos apellidos con el de nacimiento. Ahí había yo allá soy Vallejo, yo tenía mi apellido materno, que me anotaron con ese apellido, y bueno, en la Argentina nos reconoció mi padrastro, mi padre, que bueno, nos dio el apellido y bueno, dio la verdad una vida acá en este país. Qué historia de vida, ¿verdad? Que es muy común, o sea, ustedes iban a tener otro apellido inclusive, ¿verdad? Porque la siguiente pregunta que le iba a hacer justamente, ¿por qué lo del apellido Sandes, verdad? Porque entre Vallejo y Sandes, Vallejo sí suena muy paraguayo, ¿verdad? Pero ahora usted lo está explicando claramente. Y ustedes los 7 años con la hermana, con la mamá, forman la vida ahí, y la pregunta es,
¿Cómo es que Agustín comienza a jugar al fútbol ahí, en la Argentina? Y bueno, acá, como en Paraguay también es un país muy futbolero y yo también, yo nunca jugué, pero bueno, siempre me gustó mucho el fútbol y lo llevé por ese lado, le hice que le guste el fútbol y de muy chiquito jugó en canchas chicas, ¿no? Que acá se llama baby fútbol. Y después ya más adelante, a los 8 o 9 años, ya empezó también, lo llevé a Boca y bueno, por suerte quedó y hizo todas las inferiores ahí, prácticamente hizo toda su vida futbolística ahí dentro del club de Boca Juniors. Claro, o sea, mamó Boca, entonces, él debutó de hecho en la primera división en Boca, ¿en qué año, don Miguel? En el 21, en el año 21, en abril, en Copa Libertadores. Sí. Arrancó con Strong de Bolivia y después ya en pocas semanas le tocó jugar contra Santos 2 veces, Mineiro. O sea, arrancó bastante arriba con el tema de la exigencia. Sí, sí, realmente. ¿De qué barrio de Buenos Aires son ustedes? ¿Dónde se instalaron ustedes y vivieron o se fueron cambiando? Y nosotros en Lanús, no, casi siempre vivimos en Lanús, más puntualmente en Villa Fiorito, lugar donde nació Maradona. Mira. Villa Fiorito. La zona sur de Buenos Aires, ¿verdad, don Miguel? Exactamente, sí. Pegadito a la capital, pero ahí, a las afueras de la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Si me permite, por favor, no quiero ser muy atrevido, pero contésteme lo que usted ve, crea conveniente. ¿A qué se dedica usted, don Miguel? Y yo, la verdad, hice un poquito de todo en la vida. Siempre me la rebusqué. Tuve comercio, transporte, y bueno, con la pandemia un poquito tuve que dejar el tema del transporte, y bueno, nos fuimos rebuscando de distintas maneras y bueno, por suerte de que mi hijo también tuvo la posibilidad de llegar a primera, nos dio una mano grande y bueno, nos vinimos acomodando. Claro. ¿Y por qué no siguió en Boca? Por las condiciones que él tiene, por la estatura, 1,84 m, versátil, joven. ¿Por qué no siguió en Boca él, don Miguel? Y bueno, no, la verdad que el fútbol es así, a veces es difícil mantenerse en un lugar. Boca es un club que tiene mucha exigencia y bueno, con la salida no recuerdo en este momento, con Ibarra, él jugó con Ibarra hasta el final del campeonato y después bueno, estaba Fabra en el equipo, que es un jugador de una categoría muy grande también, y bueno, por ahí se le dio la salida, Central puso los ojos en él y bueno, a él le gustó la idea, a Boca también le servía en ese momento y bueno, le compró la mitad del pase. La verdad es que por suerte no le fue mal también, porque en el primer campeonato que jugó salieron campeones y Rosario le compró gran parte del pase ya de Sandes a Rosario, le compró a Boca. Exactamente, sí, le compró la mitad del pase. En este momento el pase le pertenece a Rosario. Ya. ¿Y él ya firmó contrato por un largo tiempo con Rosario? Sí, tiene hasta fines del 2026. ¿Y alguna vez, don Miguel, volvió usted a Paraguay, volvió con su madre, alguna vez volvió a pisar tierra paraguaya? La verdad, no, sí, fui de chico también. Creo que alrededor de los 10 años habré ido y la verdad que después no fui nunca más. Mi mamá sí, mi mamá tenía mucho contacto hasta que falleció, ya no está con nosotros, pero ella sí tenía mucho contacto. ¿La mamá hablaba guaraní? ¿Algo sabe usted de guaraní, don Miguel, o no? Sí. Mi mamá nunca dejó de hablar. Y yo sí, lamentablemente lo fui perdiendo de a poco y algo entiendo, pero me cuesta bastante.
Vaya zapato, por ejemplo, si te digo, vas a entenderme, todo bien me vas a decir, ¿verdad? O sea, alguna palabra. Perfecto. Va parecó y bueno, un par de cosas más. Lo que estamos muy arraigados con el tema de las comidas. Eso lo tenemos bastante presente. ¿Qué, por ejemplo, don Miguel? Y no, solemos hacer chipas, solemos hacer sopa paraguaya, el borí, el borí creo que se llama así también. Sí, al borí, eso no falla. No falla nunca. No falla, por favor. Y la otra vez su hijo nos dijo, escuchá un poquitito de todo, Miguel, a ver si te sale suerte será. Suerte será. También algo habla él, ¿eh? Sí, no, él estuvo mirando, estuvo practicando, porque bueno, la verdad que es muy profesional y en todo sentido siempre trata de estar un paso adelante a todos. Don Miguel, y nos vas a aprovechar la oportunidad de venir a verle a tu hijo y a la selección el próximo 15 aquí en Asunción, y te vas acá a Cacupé a hacer un paseíto aprovechando la ocasión. Y sí, seguramente sí. Si se nos da la posibilidad de viajar, vamos a estar allá y sí, seguro voy a aprovechar. Estuve hablándolo con mi hermana y para acercarnos a esos lugares que nosotros supimos recorrer de niños. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Sin sorpresas, Corte nombra 10 nuevos fiscales adjuntos. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró hoy a 10 nuevos fiscales adjuntos, entre los que figuran varios recomendados del cartismo. De la nómina de nombres consensuados por los ministros del máximo tribunal, no hubo ninguna sorpresa entre los designados. Lo que pasa en el mundo. Colombia pone a prueba su respuesta ante situaciones de emergencia. Los colombianos participaron hoy de un simulacro nacional de respuesta a emergencias, un ejercicio que busca poner a prueba y fortalecer la capacidad de reacción de la ciudadanía ante situaciones de riesgo. El simulacro se hizo en 939 municipios y 31 de los 3 departamentos del país, a excepción